Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la primera parte del volumen 4 de Un feliz matrimonio. El panda rojo les recuerda que este libro fue escrito por Hitoji Akumi e ilustrado por Tsukio Kazukio. Capítulo 0. Prólogo. Llegó a la capital imperial justo cuando caía el telón del otoño y se alzaba el del invierno. Cuando bajó del vagón y se detuvo en el andén de la estación, con su gran bolso de cuero en la mano, casi chocó con la densa multitud que iba y venía apresuradamente a su alrededor. La capital siempre está muy concurrida. Unos años antes, había vivido y trabajado en la ciudad, pero después de haber estado fuera tanto tiempo, el ajetreo y el bullicio la desanimaron. Suspirando, ajustó el agarre enguantado de blanco sobre el bolso y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Un viento gélido la azotó al salir de la estación. Temblando de frío, se ajustó el cuello de su abrigo hasta las rodillas. Brrr. Expresando espontáneamente su reacción ante el clima, comenzó a dirigirse hacia la parada del autobús. Extrañar. Cuando creyó oír una voz delicada que la llamaba. El mensaje susurrado era tan débil que casi quedó ahogado por el bullicio de la multitud, pero sin duda llegó a sus oídos. Aún así, se encontraba en medio de una multitud. La gente alzaba la voz aquí y allá, así que quien dijo eso podría haber estado hablando con otra persona. Tampoco me avisaron de que alguien vendría a recogerme. Mientras dudaba un instante, pensando que tal vez se había equivocado, volvió a oír la voz. Disculpe, señorita. Al oír la voz que hablaba mucho más cerca de lo que esperaba, se giró sorprendida. Un hombre de unos 40 años, con gafas, la recibió con una sonrisa amable. Sus extraños ojos le causaron una impresión particularmente llamativa, pues contrastaban totalmente con su expresión afable. Y esos ojos suyos, con su brillo inquietante, estaban sin duda fijos en ella. ¿Qué quieres de mí? Ante su pregunta, el hombre amplió su sonrisa, y las arrugas se acentuaron en las comisuras de sus ojos. Le pido disculpas por haberla saludado de forma tan descortés, señorita Kaoruko Yiyuchi. ¿Cómo sabía él su nombre? Justo cuando ella, Kaoruko, abrió mucho los ojos, el hombre continuó hablando. Me llamo Naoshi Usui. Necesito tu ayuda para algo. Capítulo 1. Cicatrices y precauciones. A la primera luz de la mañana de un día de invierno, Miyo Saimori se encontraba frente al espejo de su habitación con una expresión seria en el rostro. Se metió los brazos por las mangas de su kimono de invierno, que lucía un encantador estampado de camelias verde claro. Se ajustó bien el oubi, se cepilló el largo cabello negro y se lo arregló, antes de maquillarse ligeramente y comprobar que ninguna parte de su atuendo estuviera fuera de lugar. Bueno. No podía permitirse el lujo de parecer indigna como prometida de Kiyoka Kudou, el jefe de la familia Kudou y comandante de su propia unidad militar. Miyo, tenemos que irnos pronto. De acuerdo. Una voz la él. Amó desde fuera de su habitación. Agarrando apresuradamente su abrigo Aori y su bolso, salió de su habitación y encontró a Kiyoka esperándola con su uniforme militar. Su brillante cabello castaño claro y sus rasgos sorprendentemente atractivos seguían siendo los mismos de siempre, pero su rostro lucía algo rígido y sombrío. Había estado así desde que regresaron a la capital tras su visita a la villa de los padres de Kiyoka. Kiyoka. Miyo lo llamó en voz baja por su nombre, y él dejó escapar un pequeño suspiro antes de bajar la mirada hacia ella. ¿Estás nervioso? Sí, pero solo un poquito. Es la primera vez que voy a la estación para algo así. Los dos estaban a punto de partir hacia el lugar de trabajo de Kiyoka, el edificio que albergaba la unidad especial antigrotesco. En cuanto a por qué Miyo lo acompañaba, la razón radicaba en un encuentro que habían tenido unos días antes en la estación de tren. Mi querida hija. El mero recuerdo de su voz la llenó de un pavor inexplicable. Sintiendo cómo la sangre se le escapaba rápidamente de la cara, Miyo se obligó a sonreír. Pero estoy bien. Haré lo mejor que pueda. No te preocupes tanto. Es solo una simple sesión informativa. Le resultó extrañamente reconfortante ver a Kiyoka esbozar una sonrisa. Kiyoka era quien más sufría por lo sucedido a Godou, que era prácticamente su mano derecha.
Por eso Millo tenía que darlo todo para apoyarlo. No podía permitirse el lujo de tener miedo. Ambos se dirigieron a la entrada, donde Yuri los esperaba para despedirlos. Hoy era uno de esos días excepcionales en que Millo salía y no tenía tiempo para ocuparse de las tareas domésticas, así que había pedido a Yuri, la sirvienta de la familia Kudou, que viniera a cuidar la casa por ellos. Que tenga un buen día, joven amo, señorita Millo. Aunque sin duda debió haber sentido la tensión en el ambiente, los nervios y las ansiedades de la pareja, su ira y su tristeza convergiendo, Yuri le sonrió dulcemente como siempre. Su cálida sonrisa, como la que una madre le dedicaría a su hijo, los tranquilizó. De hecho, tanto Millo como Kiyoka esbozaron sonrisas de forma natural. Nos vamos. Fuera de la casa, el sol aún no había salido del todo. Había un frío que les helaba la piel, y su aliento se volvía blanco al escapar de sus labios. Ambos subieron al automóvil, y Kiyoka inmediatamente puso en marcha el motor y agarró el volante. Mientras el coche se alejaba lentamente de la casa, murmuró en voz baja. Perdón por haberte arrastrado conmigo. De nada. Permítanme disculparme. No tengo información concreta sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora. Pero sin duda han estado en peligro. A Millo le dolía el corazón al ver el semblante tenso y afligido de su prometido. Si ocurriera algo peligroso, la responsabilidad no recaería en Kiyoka. ¿Quién podría culparlo de algo? Aún así, no pude mantenerme al margen desde el principio. Así que, por favor, no te culpes. Si hubiera podido, lo habría añadido. Pero Millo sabía muy bien que, por mucho que gritara o le suplicara, todo sería inútil en ese momento. Kiyoka era tan bondadoso que habría sido imposible convencerlo de que no se preocupara. Abrumada por la tristeza y la frustración contenidas, Millo recordó lo que había sucedido aquel día. Cuando Millo, Kiyoka y Arete Usuba regresaron de la villa Kudou, fueron recibidos en la estación por un hombre desconocido de mediana edad. Mi querida hija. Ah, eso suena demasiado teatral, ¿no? El hombre soltó una risita descarada. A simple vista, parecía de lo más normal. Su cabello castaño oscuro, con algunas canas, era bastante corto, y aunque su rostro era alargado, sus rasgos estaban finamente cincelados, y llevaba unas gafas redondas de montura negra. Vestía pantalones a cama y un kimono de colores vivos, con un abrigo invernés encima. Si bien su atuendo era de buena calidad, su apariencia seguía siendo bastante común. Sin embargo, incluso Millo se dio cuenta de que no era un hombre común y corriente. Detrás de sus gafas, sus ojos brillaban con un centelleo inquietante y penetrante. Kiyoka y Arete ya habían dejado su equipaje y montaban guardia con miradas amenazantes. El ambiente a su alrededor se tornó tenso y Millo contuvo la respiración. Supongo que eres Naoshi Usui. Preguntó Kiyoka con calma, a lo que el hombre respondió llevándose una mano a la nuca e inclinándose ligeramente hacia adelante, sin dejar de sonreír. Sí, así es. Soy Usui. En ese caso, ¿qué tal si dejas de fingir? Interrumpió Arete con expresión sombría antes de que Usui pudiera responder. Esa actitud de niña buena no engaña a nadie. Al mirarte a los ojos, recuerdo algo que me contaron una vez, que el hijo mayor de los Usui siempre había sido un niño terriblemente frío, cruel e incontrolable, continuó Arete. Aunque parece que te has calmado con los años. El tono de su voz era bajo, pero tenso, e incluso de pie detrás de él, Millo percibió claramente la tensión en el ambiente. Lo cierto es que la gente no pierde el contacto con sus raíces tan fácilmente. Un silencio se apoderó del grupo, que Usui rompió un instante después. Ja, 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 ja. Es justo. Solo el heredero de la familia principal Usuba podría ver todo con claridad. Usui soltó una carcajada y se agarró el estómago, con la voz quebrándose por momentos mientras las lágrimas asomaban en sus ojos. Jadeando mientras seguía riendo a carcajadas durante unos instantes, levantó la cara para mostrar que su sonrisa despreocupada se había transformado en una mueca feroz, mostrando los dientes. Fijó su mirada penetrante en Millo, a quien Kiyoka y Arete protegían. La personalidad es algo trivial.
Puedo inventarme tantas como quiera. Sobre todo si es para alcanzar mis objetivos. Un sudor desagradable le brotó en las palmas de las manos y en la espalda a Millo. Se sentía como una rana a la que una serpiente miraba fijamente. Este Usui era un enigma. El poco tiempo que había pasado con él fue suficiente para convencerse de él. Oh. Tal como él mismo había dicho, los gestos de Usui eran totalmente inconsistentes. Era imposible saber qué estaba pensando o predecir qué haría a continuación. Él era el caos y la contradicción hechos hombre. Se oyó un clic en la pistola que Arete llevaba escondida. Millo no estaba segura, pero supuso que Kiyoka también estaba preparado para desenvainar la espada que nunca se separaba de él. Sin embargo, Usui se limitó a encogerse de hombros y esbozó una sonrisa, totalmente indiferente a la postura amenazante de ambos. Vamos, ¿a qué viene esa actitud amenazante? Solo vine a presentarme. No tengo ninguna intención de empezar una pelea. Eso no lo creo. Además, ya eres un hombre buscado. No seas así. Rechazaste a mis hombres, comandante Kudou. ¿Acaso no es mi responsabilidad como su superior venir a presentarme? Por cierto, también tengo un regalo para ti. Estoy seguro de que te convencerá de cooperar con nosotros. Un regalo. Murmuró Millo para sí misma. Definitivamente no había venido a traerles una caja de dulces. Sintió una punzada de miedo en lo más profundo de su mente, no podía pensar con claridad. Un regalo. Así es. Ese pueblo que descubrió recientemente no era más que un campo de pruebas desechable. Nuestras bases están dispersas por todo el país, pero los militares las identificaron de un plumazo. No se le ocurrió que pudiera tratarse de una trampa. Espero que sus hombres estén sanos y salvos, comandante Kudou. Sitio de pruebas desechable, los identificó de un solo golpe. Trampa. A medida que una palabra ominosa daba paso a otra, Millo no lograba comprender del todo lo que Usui insinuaba. Por el contrario, Kiyoka arqueó las cejas y le temblaron los labios al oír aquella afirmación. ¿Estás intentando amenazarme? Intercambiar regalos es simplemente un buen negocio. Mira, ahí viene. Usui señaló con la barbilla una pequeña silueta que volaba por el aire. Al observarla más de cerca, se dieron cuenta de que era un objeto familiar hecho de papel blanco que alguien les había enviado. Sin apartar la vista de Usui, Kiyoka arrebató el objeto familiar y leyó rápidamente el breve mensaje escrito en su superficie. ¿Qué opinas? A mí me parecieron muy buenas noticias. Creo que te animarán a cooperar con nosotros. Kiyoka aplastó al familiar que tenía entre sus manos y chasqueó la lengua en voz baja en respuesta a la conducta tranquila pero polémica de Usui. Nada de eso importa si te capturo aquí. Te apoyo, mayor, respondió Arete a la declaración de Kiyoka. Cuando Millo recobró el conocimiento, su prometido ya se había abalanzado sobre Usui. Además, Arete apuntaba abiertamente con su pistola a su objetivo, a pesar de que la estación estaba llena de civiles. Algo no está bien. En ese preciso instante, comprendió por fin que era lo más extraño de la escena. Kiyoka y Arete ya debían haberlo notado. Ni una sola persona que pasaba por la estación los estaba mirando. A pesar de que se encontraban justo en medio de una multitud eufórica, y a pesar de que Arete incluso había sacado su arma, todos los demás pasaban a su lado sin siquiera mirarlos, como si no pudieran ver a Millo y a los tres hombres. Normalmente, un enfrentamiento como este habría provocado un gran revuelo. ¿Es este el regalo de Usui? O eso, o una barrera que desviaba la atención de la gente. Ella misma no sabría decirlo. En ese instante, el cuerpo de Usui pareció volverse transparente. Cuando Kiyoka intentó agarrar al hombre, su mano cortó el aire y... Millo, mi querida hija. Te juro que volveré por ti más tarde. Una voz le susurró al oído de forma inquietante. De alguna manera, Usui se había colocado justo a su lado, a pesar de que tanto Kiyoka como Arete la estaban protegiendo. Millo, no te muevas. La bala salió disparada del arma de Arete con un estruendo seco, rozó el costado de Millo, impactó en el suelo detrás de ella y rebotó. El hombre no aparecía por ninguna parte.
Miyo apretó las yemas de sus dedos fríos y echó un vistazo por la ventanilla del automóvil al paisaje que pasaba ante sus ojos. En realidad no soy la hija de los Aimori. Le aterraba la insistencia de Usui en que volvería por ella. Pero, sobre todo, no podía evitar preguntarse cuáles serían los motivos de aquel hombre para reclamarla como su hija. Ella no quería creerlo. Después de todo, si eso fuera cierto, explicaría perfectamente por qué nunca la habían tratado como a una hija en esa casa. Que el angustioso periodo que pasó sin ser reconocida como parte de la familia, la angustia física y mental que sufrió, todo hubiera estado justificado. Y eso no era lo único que la asustaba de la posibilidad de que Naoshi Usui fuera su padre. Porque el regalo del hombre que afirmaba ser el fundador de la comunión de los dotados resultó ser todo lo contrario. Varios lugares que los militares habían identificado como campamentos base de la Gifted Communion, objetivo de su incursión simultánea contra la organización, explotaron justo cuando las tropas irrumpieron, quedando reducidos a cenizas. Las bajas habían sido enormes. Los hombres que servían en la unidad de Kiyoka no fueron una excepción, por supuesto. Muchos resultaron heridos, incluso el señor Godou. También ocurrió el incidente con los aldeanos en la villa de los Kudos. La comunión bendita los había vuelto locos y los había sumido en el terror. Ni siquiera quería contemplar la posibilidad de que el hombre responsable de haber hecho daño a tanta gente pudiera ser su propio padre. Eso le resultaba mucho más difícil de aceptar que su pasado con los Aimori. Tan solo imaginarlo le amargó el humor, inconscientemente apretó los puños con más fuerza. Su automóvil avanzó sin problemas por las calles casi desiertas de la mañana y pasó por la puerta de la base de la Unidad Especial Antigrotescos. Vamos. Bueno. Tras aparcar el coche, Miyo y Kiyoka se colocaron una al lado de la otra antes de entrar en la estación. A pesar de la hora temprana de la mañana, el interior estaba repleto de solda. Dos que iban de un lado a otro a toda prisa. Buen día. Miyo hizo una reverencia a los soldados cuando la saludaron. Se había imaginado que la recibirían con miradas curiosas, pero ya fuera porque conocían su relación con Kiyoka o simplemente porque estaban demasiado ocupados para prestarle atención, no percibió que se sintieran incómodos en lo más mínimo. Miyo, vas a participar en esta reunión que estamos a punto de tener. Bueno. Pero antes de eso. Kiyoka pasó frente a la sala de reuniones y abrió con naturalidad una puerta con un diseño más elaborado que las demás. Hay alguien que me gustaría presentarte primero. Preséntate primero. Espera. Recordaba haber escuchado la impactante noticia de que le asignarían un guardaespaldas personal, seleccionado personalmente de la Unidad Especial Antigrotescos, para protegerla de Usui. Miyo quería decir que Kiyoka estaba exagerando, pero cuando recordó la visita de Usui el otro día, no pudo negarse. Al otro lado de la puerta había una habitación espaciosa. Al fondo había un gran escritorio, una mesa y un sofá. Si bien el mobiliario era tan impresionante como el de la recepción, un contraste con la decoración lúgubre del resto de la estación, el lugar era un desastre, con montañas de documentos apilados por todas partes. Todavía no había rastro de la persona que Kiyoka había mencionado en el interior. Disculpen el desorden. Esta es mi oficina, donde realizo la mayor parte de mi trabajo. ¿Qué? Debería estar aquí. Sorprendida, Miyo alzó la vista hacia el rostro de su prometido. Los militares poseían muchísima información confidencial. Sin duda, había cosas aquí que Miyo no tenía permitido ver. No hay problema. Te quedarás aquí, en esta estación, a partir de hoy, o al menos eso es probablemente lo que decidiremos durante la reunión. Si es así, entonces no podré ocultarte nada. Ah, ¿de verdad? Sí. Lo siento. Voy a tener que causarle algunas molestias hasta que se calme este incidente de la primera comunión para niños donados. Está bien. Sé que haces esto porque te preocupas por mí, Kiyoka. Naturalmente, ella supuso que no le asignaba un guardaespaldas debido a sus sentimientos personales hacia Miyo. Se decía que su superior, Ukaito, también participaba en la reunión, y probablemente se trataba de una medida militar para mantener a Miyo a salvo. Sin embargo, al mirar el rostro de Kiyoka,
le quedó claro lo terriblemente preocupado que estaba él por ella. Tomen asiento por ahora. Deberían llegar pronto. Siguiendo su sugerencia, se sentó en el sofá y respiró hondo. Envuelto en la suavidad del sofá, la tensión que sentía en su cuerpo a causa del estrés de la situación disminuyó ligeramente. Cansado. No, acabo de llegar. Ella negó con la cabeza. Ante esto, Kiyoka acercó repentinamente su hermoso rostro al de ella. Te veo un poco pálido. Por favor, estás exagerando. Sus mejillas se enrojecieron al instante y se encogió bruscamente, casi saltando de su asiento. Miyo estaba bien físicamente. Si bien su tez podría haber estado mejor, eso se debía a los nervios y la ansiedad. Pero por mucho que quisiera decirle esto a Kiyoka, no podía pronunciar las palabras. ¡Qué vergüenza! En esa posición, sus pensamientos divagaron hacia lo que había sucedido en la villa el otro día, y le fue imposible mantener la compostura. Sin saber bien a dónde mirar, Miyo movió los ojos de un lado a otro hasta que Kiyoka frunció el ceño y se rió, creando cierta distancia entre ellos. Está siendo demasiado cohibido. Por supuesto que no voy a hacer nada gracioso mientras estemos en mi lugar de trabajo. Eso significa que lo harás cuando no estemos aquí. O en casa también. Te está haciendo malo. Kiyoka la estaba molestando. Miyo se llevó las manos a la cara para ocultar sus mejillas sonrojadas y expresó su indignación. Justo cuando se produjo una pausa en la conversación, alguien llamó a la puerta de la oficina. La persona que esperaban finalmente había llegado. Miyo corrigió su postura, intentando enfriar el rubor de sus mejillas. Comandante, soy Gyuchi, ¿puedo pasar? Adelante. Perdóneme. Al abrir la puerta y entrar en la oficina, apareció alguien vestido con un uniforme militar de corte impecable. Una mujer elegante. Quizás por estar tan acostumbrada a la apariencia de Kiyoka, Miyo pensó a primera vista que Gyuchi era un hombre delicado y andrógino. Pero no era así. Entrando con paso firme en la habitación, con su coleta ondeando al viento, se encontraba una mujer de la edad de Miyo, de rasgos elegantes y distinguidos. Pensaba que en el ejército solo había hombres. Cuando Miyo ladeó la cabeza, se encontró accidentalmente con la mirada de Gyuchi, quien rápidamente le respondió con una sonrisa. Incluso siendo mujer, Miyo no pudo evitar quedar cautivada por aquella mujer tan hermosa. Llevaba el uniforme militar, de aspecto tosco y masculino, sin perder ni un ápice de su belleza femenina, como si fuera una actriz de teatro. Se había esforzado mucho por refrescarse las mejillas, pero ahora le ardían por otro motivo. Gracias por venir, Gyuchi. Toma asiento. Sí, señor. Kiyoka le indicó a la mujer a la que llamaba Gyuchi que se sentara en la silla frente a Miyo antes de sentarse tranquilamente junto a su prometida. Disculpen que los haya llamado tan repentinamente desde la antigua capital. No le des importancia. Me alegra verte, señor Kudou. Ahora que la tenía frente a frente, la mujer, que sonreía alegremente, parecía sorprendentemente amigable, con un carácter cálido y gentil. Miyo, ella es Kaoruko Gyuchi. Normalmente, está destinada en la segunda unidad especial antigrotescos en la antigua capital. Le he pedido que venga para cubrir el puesto que dejó Godou. De ahora en adelante, será tu guardaespaldas. Gyuchi, ella es mi prometida, Miyo Saimori. La mujer enderezó la postura e hizo una reverencia. Kaoruko Gyuchi. Es un placer conocerte. Miyo Saimori. Igualmente, el placer es todo mío. Aunque abruma. Da por su cortesía sumada a su belleza, Miyo le devolvió el saludo. Kaoruko sonrió y extendió la mano. ¿Te importaría si te llamara simplemente Miyo? Sí, adelante. Un nombre maravilloso, sin duda. Me preguntaba cómo sería la prometida del señor Kudou. Tiene sentido descubrir que es alguien tan dulce como tú, Miyo. El discurso de Kaoruko fue, inesperadamente, mucho más elocuente y natural de lo que sugería su apariencia. Miyo tomó su mano extendida y la estrechó. Aunque pequeña y femenina, también era dura y callosa por haber empuñado una espada. Sin embargo,
estaba cálida. Menos mal. Parece una buena persona. Miyo se habría dado cuenta si Kaoruko estuviera intentando ocultar sentimientos de amargura o animosidad hacia ella. Pero, por suerte, no percibió ninguna mala intención en el tono de la otra mujer. Kaoruko claramente no era mala persona. Miyo esperaba poder llevarse bien con ella. Yiuchi, quiero que protejas a Miyo. Ante las palabras de Kiyoka, el rostro de Kaoruko se tensó y asintió. Sí, señor. Estoy seguro de que lo sabes, pero si aceptas, ten en cuenta que cualquier emergencia implicará enfrentarte a los usuarios del don de la comunión de los donados o al propio Usui. Tu vida correrá peligro. No hay problema. Entiendo el peligro. Lo siento. Te hice venir aquí para sustituir a Godou, pero no me importa en absoluto. De todos modos, es más prudente que su guardaespaldas sea otra mujer. Además, ese es el tipo de relación que tenemos, ¿verdad, comandante? Miyo se sintió algo incómoda por su forma de expresarse, que tenía connotaciones sugerentes. La relación de Kaoruko y Kiyoka. Eran algo más que subordinados y superiores, algo más que compañeros militares. Kaoruko era de la antigua capital, lo que le dio a Miyo la impresión de que no habría elegido esas palabras si no tuvieran algún tipo de connotación especial. ¿Qué quería decir? Miyo estaba indecisa entre preguntar sobre la declaración de Kaoruko o dejarlo pasar. Yo no quiero tener esta nube cerniéndose sobre mí. Miyo tomó una decisión y optó por preguntar. ¿Y qué tipo de relación tienen ustedes dos? Oh. La verdad es que fui una de las candidatas a esposa del señor Kudou hace mucho tiempo. ¿Qué? Miyo fijó su mirada en el atractivo rostro sonriente de Kaoruko. Estaba demasiado sorprendida para articular palabra. Ella sabía perfectamente que muchas candidatas al matrimonio habían intentado conquistar a Kiyoka antes que ella. Y era muy consciente de que ninguna de ellas había permanecido a su lado. Sencillamente, nunca había conocido a ninguna de esas mujeres en persona y, por lo tanto, prácticamente las había olvidado. Oye, no desentierres el pasado, espetó Kiyuuka. Oh, lo siento. No debe ser agradable oír eso, pero no te preocupes. Sinceramente, ¿en qué estabas pensando? Le reprochó. Lo siento mucho, de verdad. No volveré a sacar el tema. Sin saber cómo responder, Miyo solo pudo sumirse en el silencio. Kaoruko le había dicho que no se preocupara, pero ahora que la verdad había salido a la luz, no podía hacer otra cosa que preocuparse. Si Kaoruko y Kiyoka se hubieran comprometido de verdad, la oportunidad de Miyo nunca se habría presentado. Además, ambos parecían llevarse bastante bien incluso ahora. Quizás eso significaba. ¿Por qué me estoy dejando llevar por estas tonterías? Kiyoka estaba comprometido con Miyo. La quería y le era fiel. Por eso era imposible pensar que la sola presencia de Kaoruko pudiera cambiar algo. Ella creía en él, no. Puede que no sea tan bueno como el señor Kudou, pero haré todo lo posible por protegerte, Miyo. Efectivamente. Gracias. Aunque Miyo respondió a Kaoruko con una sonrisa, una nube gris aún persistía en su corazón. Se acercaba la hora de la reunión informativa y los tres se dirigieron a la sala de reuniones. Miyo seguía tan obsesionada con el hecho de que Kaoruko había sido una de las candidatas a esposa de Kiyoka que no recordaba mucho de la conversación anterior. Basta, Miyo. Necesitas ordenar tus ideas. Los altos mandos habían solicitado específicamente su presencia en la reunión, por lo que era posible que quisieran su opinión o testimonio sobre ciertos temas. Daría una pésima impresión si le pedían su opinión sobre algo estando en las nubes. Entraron en la sala de reuniones, que aún estaba prácticamente vacía. Miyo, tu asiento está aquí. La acompañaron hasta una silla al fondo de la sala, justo al lado de la de Kiyoka. Hoy sería la primera reunión formal de la unidad antigrotescos desde el encuentro casual de Miyo, Kiyoka y Arete con Usui. Le habían pedido a Miyo que participara, ya que estaba preocupada por el asunto. Además, había tenido contacto directo con Usui,
así que querían asegurarse de que comprendiera cómo lo manejarían de ahora en adelante. Normalmente, incluso si la situación en cuestión preocupara a personas ajenas al ámbito militar, alguien como ella no estaría tan involucrada en los procedimientos militares. En este caso, sin embargo, Usui le había jurado a Miyo que se volverían a ver, lo que llevó a la unidad a concluir que dejarla en la ignorancia sería más peligroso que no hacerlo. Gracias. Miyo tomó asiento en silencio. Aunque había estado muy entusiasmada cuando salieron de casa, ahora que estaba en la sala de reuniones se sentía terriblemente fuera de lugar. Además, la conmoción de antes aún persistía en su mente. Si no se concentraba, se encontraría mirando fijamente a Kaoruko, sentada un poco más lejos, y a las terribles visiones que amenazaban con desatarse en su cabeza. Necesito recomponerme. El pasado de Kaoruko y Kiyoka la inquietaba, pero Miyo era la prometida del comandante de la unidad, así que no podía quedar en ridículo en su lugar de trabajo delante de todos sus subordinados. Mientras ella permanecía sentada esperando incómodamente, los asistentes a la reunión fueron entrando uno tras otro. Solo aquellos que ostentaban el cargo de jefe de escuadrón o superior dentro de la unidad especie al antigrotescos podían participar en la reunión del día. En otras palabras, los combatientes más duros de la unidad meritocrática. Entre los asistentes se encontraban tanto jóvenes de complexión normal como hombres visiblemente musculosos. Sin embargo, nadie destacó tanto entre los participantes de la reunión como Kaoruko, la única mujer allí vestida con uniforme militar. Gracias por venir a todos. El último en entrar en la sala de reuniones fue Ukaito, el hombre que supervisaba toda la unidad. Todos se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Descansen. Tomen asiento. Tras sus palabras, los participantes volvieron a sus asientos y la reunión comenzó solemnemente. Aún quedaba un asiento vacío. Miyo había oído que Arete había sido convocado como representante de la familia Usuba, pero no había rastro de él a pesar de que la reunión ya había comenzado. Estoy un poco preocupado, pero no estoy en posición de mencionarlo. Todo iría bien siempre y cuando no hubiera sufrido un accidente de camino o se hubiera lesionado de alguna manera. Mientras estos pensamientos le rondaban por la cabeza, alguien le entregó el folleto de la reunión. Esto es difícil. Miyo repasó brevemente los documentos, que estaban repletos de jerga especializada, tanto que apenas entendía la mitad. Probablemente necesitaría la ayuda de Kiyoka para ponerse al día más tarde si la reunión informativa no aclaraba nada. Una vez distribuidos los materiales y después de que todos hubieran echado un vistazo a los temas y al programa, Kiyoka comenzó a hablar. He tomado prestada temporalmente a una persona de la segunda unidad especial antigrotescos de la antigua capital para ayudar a enfrentar a la comunión dotada y reemplazar al personal desaparecido. Permítanme presentársela, Gyuchi. Sí, señor. La voz alegre y clara de Kaoruko resonó por toda la sala. Todos volvieron la mirada hacia ella cuando se puso de pie. Ella es Kaoruko Gyuchi. Como muchos de ustedes saben, estuvo destinada aquí hasta hace unos años. Se puso firme e hizo una reverencia. Kaoruko Gyuchi, presente. Mi comandante de unidad decidió que lo mejor sería que alguien familiarizado con la capital imperial prestara su ayuda y me designó para servir aquí. Haré todo lo posible por suplir la ausencia de Godou. Espero con ansias trabajar con todos ustedes. La presentación de Kaoruko convenció a Miyo. Si ella había prestado servicio en la capital, entonces ella y Kiyoka debieron haber trabajado juntas, así que no era de extrañar que fueran amigas. Aunque Miyo podía comprenderlo intelectualmente, le costaba aceptar la respuesta. Se encontraba deseando creer que la estrecha relación que compartían se debía a que habían trabajado juntos, y no a que ella hubiera sido una candidata a esposa. No, no, no. Kiyoka es libre de ser amigo de quien quiera. No convenía que sospechara sin motivo de la presencia de Kaoruko en la vida de Kiyoka. Suspiró para intentar evitar que sus pensamientos se desbocaran. En cualquier caso, había oído que la ausencia de Godou se notaría mucho en la unidad. Miyo no conocía con exactitud sus capacidades, pero dado que era el ayudante de Kiyoka, era evidente que tenía la fuerza necesaria.
Kaoruko debió haber sido igualmente excepcional como la mujer que ocuparía su lugar. Miyo mentiría si dijera que no siente un poco de celos. En cuanto a las funciones que desempeñará Ji-Uchi, las analizaremos más adelante. A continuación, Kaoruko volvió a su asiento y la reunión pasó a los siguientes puntos del orden del día. Las explosiones en las bases de la comunión de los donados y el estado de los heridos. La política militar y la estrategia futura de la Unidad Especial Antigrotescos. Había mucho que abarcar. Poco después, la conversación derivó finalmente hacia el asunto de Usui y sus subordinados. El hombre que dio el informe sobre el incidente en la aldea era un jefe de escuadrón de unos 30 años llamado Mukadeyama. Hemos investigado a la persona con la que luchó el comandante, y los resultados de dicha investigación pueden consultarse en los documentos que tienen ante ustedes. Alguien de la familia Ojo. Pero a estas alturas ya deberíamos saber el paradero de todos los usuarios de Gift en el país. La mirada de Miyo se posó en los materiales que tenía delante. Los usuarios de Gift eran enormemente poderosos, por lo que el gobierno vigilaba estrictamente su paradero. Si alguno de ellos se involucraba en actividades delictivas, el país intervenía para detenerlo antes de que se convirtiera en un incidente grave. A pesar de esto, el usuario de dones Kiyoka, con quien se había enfrentado durante su estancia en la villa de sus padres, este tal Ojo, había eludido la vigilancia del gobierno. Para colmo, era miembro de la comunión de dones y había participado en sus intrigas. Esto debería haber sido imposible. El jefe de escuadrón Mukadeyama respondió a la pregunta de Kiyoka y continuó con su informe. Ese detalle es particularmente extraño, sí. No encontramos indicios de negligencia en el organismo de observación estatal. Pero, por alguna razón, todos los registros de los Oyus se interrumpieron hace tiempo. A nadie pareció parecerle sospechoso. Ante esta revelación, todos los presentes en la sala solo pudieron ladear la cabeza, confundidos. ¿Cómo era posible que el Estado hubiera perdido el rastro de un usuario de Gift al que supuestamente estaban vigilando, y cómo es que a nadie le pareció sospechosa esta situación? ¿Qué se supone que significa eso? Lamentablemente, no tengo una respuesta concreta. Esto es todo lo que sé. Ukaito frunció el ceño y dejó escapar un profundo suspiro. Kiyoka también frunció el ceño ante el informe incomprensible, y los demás participantes mostraron una expresión muy similar. Es pertinente considerar que el don de Usui es similar en naturaleza a los dones de los Usubas. Claramente está interfiriendo con los cerebros y la psique de las personas. Miyo levantó bruscamente la cabeza para mirar a su prometido mientras él decía esto. Todavía no comprendían qué tipo de don poseía Usui. Y lo que es más importante, la persona que ella imaginaba que había sido llamada para verificar la información sobre el tema aún no había llegado. Si Arete Tsurugi, Arete Usuba, estuviera aquí, esto iría mucho más rápido. ¿Dónde está? Ukaito frunció el ceño al hacer esta pregunta, provocando un murmullo que recorrió la sala de reuniones. Los susurros que se intercambiaban entre los participantes llegaron a oídos de Miyo. Entiendo que es una orden del príncipe Takahito, pero trabajar junto con un Usuba. Los Usuba no merecen nuestra confianza. En aquel entonces, era un secreto a voces que los Usuba utilizaban públicamente el apellido Tsurugi. Ese verano, cuando el emperador se retiró de la política de acuerdo con los deseos del príncipe Takahito, la existencia de la familia dejó de ser un secreto de Estado. Aún quedaban pocas personas en todo el país que conocían la verdad, pero entre los usuarios del don, había más personas que la conocían que las que la ignoraban. El problema radicaba en que los Usubas eran diferentes a cualquier otra familia que hubiera heredado habilidades sobrenaturales. Se les había encomendado la tarea de vigilar y controlar a los usuarios de dones del país. Por ello, otras familias con inclinaciones sobrenaturales tendían a desconfiar de ellos. Si bien el hecho de que los Usubas se hubieran dado a conocer públicamente suponía un avance, otros usuarios de Gift seguían manteniéndolos a distancia. Esa era, sencillamente, la realidad de la situación actual. Si no viene, tendremos que ponernos en contacto con él por nuestra parte. Justo cuando Kiyoka pronunció esas palabras, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró Arete, como si estuviera previsto.
Disculpen la tardanza. Ya era hora. Lo sentimos. Por nuestra parte también estamos desbordados. No tenemos suficiente personal. Entiendo que esté ocupado, pero aún así es importante ser puntual. Por favor, tome asiento. Tras controlar su respiración ligeramente agitada, Arete tomó la única silla vacía de la habitación, junto a Kiyoka. Arete debió de oír a la gente murmurando calumnias sobre él mientras se acercaba a su casa, pero su expresión serena nunca flaqueó. Miyo le lanzó una mirada disimulada, y su primo respondió con una sutil sonrisa. Bueno, ya que te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí, supongo que tienes algunos resultados que compartir, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto. Pude confirmar la naturaleza de la habilidad sobrenatural de Usui. Ese comentario dejó a todos sin palabras. A pesar de los murmullos de sospecha que habían dirigido a los Uzubas momentos antes, todos escucharon atentamente, asegurándose de no perderse ni una sola palabra del informe de Arete. Miró a su alrededor y se encogió de hombros. Dicho esto, no creo que el simple hecho de conocer su don vaya a facilitar las cosas. Es una habilidad increíblemente peligrosa, una que un hombre como él definitivamente no debería tener a su disposición. Una tensión invisible recorría la silenciosa sala de reuniones. Naoshi Usui. Su don distorsiona los sentidos. Vista, oído, gusto, olfato, tacto. Cualquier información que captemos a través de nuestros 5 sentidos y procesemos en nuestra mente es susceptible de ser manipulada por él. Eso es absurdo. Uno de los jefes de escuadrón golpeó la mesa con el puño y gritó. Luego, los demás lo imitaron uno tras otro. No lo creo. Imposible. Él es más que humano. Arete observó el clamor con mirada fría. Mientras tanto, Kiyoka fruncía el ceño y Ukaito tenía una expresión pensativa en el rostro. Distorsiona los sentidos. Era difícil imaginarlo solo con la descripción, pero tras haberlo experimentado de primera mano, Miyo dejó escapar un suspiro de resignación. A pesar del bullicio y el ruido que reinaba en la estación de tren, ninguno de los transeúntes se percató de su presencia ni de la de los demás. Esto explicaba por qué Usui parecía desaparecer y reaparecer sin que los tres se dieran cuenta, y también porque la usuaria del Dono Ujo había logrado eludir la vigilancia del gobierno. Al final, el fenómeno que había presenciado ese día no era producto de una barrera, sino el resultado de una habilidad sobrenatural. ¡Qué poder tan absolutamente aterrador! Arete continuó hablando, manteniendo la compostura. Gritar al respecto no cambiará nada. Usui no tendría ningún problema en colarse en esta misma reunión sin ser detectado si quisiera. Incluso podría hacerse pasar por otra persona completamente distinta. Un jadeo resonó en la habitación. Miyo se estremeció solo de imaginarlo. Enfrentarse a Usui significaba que, en última instancia, uno sería completamente incapaz de confiar en cualquier información obtenida a través de sus propios sentidos. Por supuesto, eso no significa que pueda usar un poder tan tremendo sin restricciones. Lo más probable es que haya un límite en la cantidad de veces que puede usarlo al día, así como un límite en su alcance. Aún así, ¿hasta qué punto podrían ser una debilidad esas limitaciones? No soy un superdotado, así que no puedo opinar al respecto, pero parece que no hay manera de evitar que esta batalla con Usui, con la comunión de superdotados, resulte difícil. La sala quedó en silencio tras el comentario de Ukaito, antes de que Kiyoka ofreciera una respuesta. Es un punto válido, mayor general. Necesitamos descubrir su debilidad y prepararnos para superarla. Pero para lograrlo, primero debemos considerar cuáles son los objetivos de la comunión de los dotados y de Naoshi Usui. Hectómetros, es cierto. Kiyoka, ¿te dijo Ouhou algo sobre sus objetivos cuando te enfrentaste a él? Sí. A continuación, Kiyoka procedió a resumir los acontecimientos que habían tenido lugar durante su visita a la villa de sus padres. Toda esta información ya se había compartido dentro de la unidad, pero los participantes escucharon con rostros serios su nuevo relato, ahora con un énfasis adicional en el objetivo final de la comunión de los dotados. Obligar a las criaturas grotescas a poseer personas y despertar en ellas habilidades sobrenaturales.
No hemos podido confirmar si este objetivo suyo es realmente posible. Kiyoka continuó con su explicación directa. Para empezar, los grotescos eran seres que a la vez tomaban forma física y no la tomaban. Si bien los usuarios de dones generalmente podían verlos y tocarlos, lo mismo no ocurría con el ciudadano común. En ese caso, ¿cómo los estaba captando la comunión de los dotados? Necesitarían obligar a los grotescos a poseer alguna criatura viviente, humana o de otro tipo, dándoles así forma física. Sin embargo, existían varios factores que impedían al gobierno verificar la eficacia de los métodos de la comunión de los dones. Por ejemplo, no solo la existencia de los dones era un secreto de Estado, sino que las pruebas que debían realizar para despertar los dones latentes de alguien también eran legalmente dudosas. Por lo tanto, determinar si las afirmaciones de la comunión de los dotados son ciertas o no, y adelantarse a ellas, supondrá un gran desafío en el futuro. Permiso para hablar, comandante. Adelante. Kiyoka asintió con la cabeza ante la mano levantada del jefe de escuadrón Mukadeyama. Aunque sea posible convertir a los ciudadanos comunes en usuarios del don, ¿qué se logrará con eso? Según su informe, señor, parece que el fundador, Naoshi Usui, quiere crear un mundo nuevo y gobernarlo como su rey. Si ese es el caso, creo que sería más rápido si simplemente usara su don para lograr sus fines sin otorgar poderes sobrenaturales a la gente común. La opinión de Mukadeyama era razonable. Los usuarios de dones eran humanos, y aunque nunca podrían convertirse en dioses, superaban con creces a la persona promedio en todos los aspectos. Como era de esperar, las habilidades sobrenaturales generalmente fortalecían el cuerpo, haciéndolo resistente a lesiones y enfermedades. Las capacidades físicas superiores de quienes poseían dones los situaban en un nivel completamente distinto al de los individuos comunes. Yendo un paso más allá, el don de los Usubas logró superar a estos mismos usuarios. Miyo había adquirido este conocimiento bajo la tutela de Azuki, la hermana mayor de Arete y Kiyoka. El plan de Usui sugiere cuánta confianza tiene en su propio poder, en el don de los Usubas. O tal vez no sea tanto confianza, sino más bien el orgullo de poseer una habilidad que supera a la de los usuarios de dones comunes. Por lo tanto, Kiyoka se volvió hacia Miyo. Siguiendo su ejemplo, todas las miradas en la sala de reuniones se posaron en ella, y se quedó paralizada por la ansiedad. Si este es realmente el principio que motiva las acciones de Usui, entonces no cabe duda de que quiere hacerse con el poder de la visión onírica. Se puede decir que la visión onírica lo es todo para los Usubas. Incluso hay algunos entre nuestros parientes que veneran a quien la posee como a un dios. Imagino que no es diferente para una rama familiar como los Usuis. Arete amplió la declaración de Kiyoka antes de que el comandante continuara. No cabe duda de que irá tras la actual portadora de la visión onírica, Miyo Saimori. Ni siquiera tendremos que intentar tenderle una trampa a Usui. Nuestro trabajo será mantenerla a salvo y enfrentarnos al enemigo cuando ataque. Por eso, nuestra unidad se centrará tanto en protegerla como en enfrentarse a la comunión dotada en adelante. Usted habla de protegerla, comandante, pero ¿qué se supone que debemos hacer específicamente?, preguntó Mukadeyama. Acharem Kiyoka, entiendo que las defensas alrededor de tu casa sean impecables, pero... Retomando la pregunta del líder del escuadrón, Ukaito reflexionó visiblemente sobre la respuesta mientras se frotaba la barbilla. Nos enfrentamos a un oponente poderoso. Incluso un guardaespaldas experto solo le dará tiempo a Miyo, en el mejor de los casos. Si pasa algo, tendrás que correr a su lado sí o sí, ¿verdad? Me gustaría que Miyo viniera aquí todos los días a partir de mañana. Kiyoka había previsto que esa sería la opinión de Ukaito. Le había explicado a Miyo con antelación cómo se desarrollaría la conversación. Arete se encogió de hombros y añadió. No se me ocurre nada que me dé más tranquilidad que tener a Miyo al lado de la jugadora principal todo el día. También tengo la intención de ser su guardaespaldas, pero con mis responsabilidades familiares, dudo que pueda ser constante en ello. ¿Y a ti te parece bien? Miyo miró a Ukaito cuando él le hizo esa pregunta. Ella había estado dándole vueltas al asunto desde que Kiyoka le explicó las cosas en su despacho horas antes. Si bien,
dadas las circunstancias, a la unidad especial antigrotescos no le importaba tener a una civil como Millo en una instalación militar, lo que realmente le preocupaba era que estorbara el trabajo de Kiyoka. Solo sé sincera sobre lo que quieres hacer. Y tu presencia aquí no me distraerá de mis deberes. Además, dada la situación, no hay trabajo más importante que mantenerte a salvo, la tranquilizó Kiyoka, como si le leyera la mente. Millo asintió. Sí, si me permiten quedarme aquí, eso también me tranquilizará. Entonces, asunto zanjado, dijo Ukaito, poniéndose de pie. A partir de hoy, Millo Saimori, el supuesto objetivo de Naoshi Usui, estará bajo la protección de la Unidad Especial Antigrotescos. Obtendré la aprobación de mis superiores. ¿Hay alguna objeción? Nadie respondió a la pregunta de su superior. Tras unos instantes, Millo pudo oír murmullos de sin objeciones provenientes de la sala. Entonces, hagan lo que sea necesario para prepararse para la lucha contra la comunión de los dotados. Se levanta la sesión. Arete salió de la comisaría de la Unidad Especial Antigrotescos y caminó a grandes zancadas por las calles de la capital imperial. A este ritmo, vencer a Usui será absolutamente imposible. Su expresión se ensombreció, transformándose en a mueca severa. Investigar el poder de Usui en la finca Usuba lo había convencido. Naoshi Usui era poderoso. Muchísimo más poderoso que Arete. Puede que los Usui fueran una rama de la familia, pero la generación de Usui, entre el Izumi Usuba, había producido muchos más usuarios del Don Usuba de los que había ahora, y además, usuarios brillantes. Solo un usuario del Don Usuba podría detener a otro usuario del Don Usuba. Pero en ese momento no había nadie capaz de enfrentarse a Usui. Ni siquiera Arete era rival para él. Por otro lado, incluso alguien que no fuera Usuba con un don a la par del de Kiyoka podría enfrentarse a Usui con la estrategia adecuada, pero quienes cumplían con este criterio eran muy pocos. Además, la comunidad de los dotados también contaba con el apoyo de los Ouhou, y Arete no estaba seguro de cuántas otras personas con habilidades sobrenaturales estaban bajo el mando de Usui. Tal como estaban las cosas, Arete y la compañía estarían condenados si luchaban contra la comunión de los dotados. Él es la vergüenza de la familia Usuba. Desde que escuchó el nombre de Naoshi Usui, había pensado que los Usubia eran los responsables de todo aquello. Fueron culpables del delito de no haber eliminado a un elemento peligroso de sus filas. El delito de haber renunciado a seguir a alguien que se había separado de la familia. No había excusa. Mientras se jactaban pretenciosamente de ser disciplinados bajo las reglas que antaño regían a la familia, los Usubas habían fingido que Usui nunca había existido, esforzándose al máximo por olvidarlo. Esta situación actual era el resultado final. En el peor de los casos, la familia Usuba estará protegida siempre y cuando Millo permanezca ilesa. Así como Usui tenía la vista puesta en Millo, Arete debía protegerla a toda costa, sin importar las circunstancias. Incluso si eso significaba separarse de ella. Azotado por el viento frío, Arete se detuvo y cerró los ojos. Estaba seguro de que su abuelo, Yoshiro, le diría que no tenía ninguna responsabilidad por haber dejado que Usui actuara libremente. Puede que Arete estuviera cargando con el peso de los Usuba de ahora en adelante, pero no tenía el poder de cambiar el pasado. A pesar de ello, como la persona que protegía al medium de visión onírica de esta generación, había cosas que Arete tenía que hacer, incluso si eso significaba renunciar a algo a cambio. Usui moriría a sus manos, incluso si para ello tuviera que sacrificar su vida. Arete abrió los ojos y miró fijamente la palma de su mano. Pase lo que pase, encontraría un punto débil en la armadura de la comunidad dotada, una debilidad de Naoshi Usui, y los derrotaría. Podría dejar tras de sí una nueva familia Usuba, libre de cualquier peligro latente. Quizás toda su vida como usuario del regalo Usuba había estado encaminándola hacia esto. Aunque sigue siendo un poco irritante. No había peligro en dejar a Millo al cuidado de Kiyoka. Estaría bien sin él cerca por un tiempo. Durante ese tiempo, necesitaba encontrar la manera de derrotar a Usui y luego aplastarlo lo más rápido posible. Tras exhalar una nube blanca de aliento,
Arete miró fijamente al frente y continuó su camino por las calles invernales de la ciudad. El panda rojo te hace un recordatorio, Red Panda Navels es el único lugar oficial. Apoya el canal suscribiéndote si aún no lo has hecho. Capítulo 2. Su primera amiga. Ella soñó por primera vez en mucho tiempo. En su visión, se encontró de pie frente a una casa tradicional de madera que le resultaba desconocida. Vamos, Naosi. He oído que te has metido en otra pelea, ¿es cierto? La voz de una joven resonó desde el jardín, bañado por la cálida luz del sol. Era una voz que conocía bien. La voz de su madre, Sumi Saimori. Sin embargo, comparado con su recuerdo, este sueño era un poco más vívido y alegre. Supuso que se trataba de una época anterior a que su madre se casara con un miembro de la familia Saimori. Miyo miró a su alrededor y divisó a un joven de pie a la sombra de un árbol frondoso, encogiéndose de hombros y sonriendo. El otro empezó. Yo solo me estaba defendiendo. Mentiroso. Si eso es cierto, porque tu oponente terminó en el hospital mientras tú no tienes ni un rasguño. Desde la veranda, la mujer que observaba al hombre, interrogándolo con una mano en la cadera, era sin duda Sumi de niña. A pesar de ello, parecía diferente a las versiones de su madre que se le habían aparecido en sueños anteriormente. Esta Sumi parecía tener unos 15 años. Su hermoso cabello negro ondeaba tras ella mientras inflaba las mejillas, rebosante de vitalidad. Era muy diferente a cómo se veía su madre en los sueños de Millos sobre la casa Saimori, donde su expresión siempre era melancólica y triste. No puedo engañarte, Sumi. Pero te juro que fue el otro quien empezó la pelea y lanzó el primer puñetazo. Y usted respondió con, legítima defensa excesiva, ¿alguna vez ha oído hablar de eso? Ja, 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 ja. No puedo decir que lo haya hecho. Millo reconoció al joven que intentaba suavizar las cosas con su sonrisa. Hacía poco que aquel joven le había helado la sangre a Millo. Naoshi Usui. Aunque iba vestido como un estudiante, con un kimono sobre una camisa blanca y pantalones a cama, sus gafas redondas, y el brillo peligroso en los ojos que se escondían tras ellas, eran las mismas en el pasado que en el presente. O tal vez no. Da un poco menos de miedo que ahora. Millo superpuso el rostro de Usui de hacía unos días sobre el del joven que estaba de pie a pocos metros de ella. Al alzar la vista desde el jardín hacia Sumi en la veranda, el hombre entrecerró los ojos con afecto hacia ella. No intentes escabullirte de esto. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes usar la violencia? No puedo evitar perder los estribos, de verdad. Tendré más cuidado la próxima vez. Intentaré que el otro no acabe en el hospital. Vamos, no te estoy diciendo que seas más indulgente con la gente, te estoy diciendo que dejes de pegarles en primer lugar, ¿entiendes? Lo entiendo, Su Alteza. Caramba, siempre me halagas. Sumi dejó escapar un suspiro antes de empezar a reírse, como si no supiera cómo tratar con el joven. Su intercambio fue amistoso y pacífico, como el típico tira y afloja entre un chico y una chica de su edad. Un recuerdo fugaz de días cálidos y apacibles que ya pasaron. Ante ella se desplegaba una escena de lo más común, la vida cotidiana de dos jóvenes. Tan ordinaria que le daban ganas de llorar. Ella percibió con claridad el amor que Usui sentía por Sumi, y el amor que Sumi sentía por él a cambio. Porque su poder de visión onírica le mostraba ese recuerdo. Su don no se descontrolaba, lo que significaba que, en el fondo, la propia Millo deseaba saber más sobre el pasado. Eran amantes. Al no tener a nadie que respondiera a su pregunta, intentó adivinar la verdad por sí misma, dejando que solo las peores posibilidades imaginables pasaran por su mente. ¿Y si Naoshi Usui fuera su verdadero padre? ¿Y si su madre y Usui hubieran estado enamorados, solo para ser separados por el matrimonio concertado por motivos políticos de Sumi? ¿Qué se supone que debo hacer? Como hija de Usui, debía expiar los crímenes que él había cometido. O disculparse en nombre de su madre ante los Saimori por haberlos engañado durante todo este tiempo. ¿Acaso el hecho de que no quisiera hacer ninguna de las dos cosas se convertiría en un pecado en sí mismo? Abrumada por un sentimiento inconsolable, Millo se cubrió el rostro con ambas manos.
No te preocupes, Sumi. Siempre te protegeré, y protegeré todo lo que te importa. Siempre y cuando permanezcas a mi lado. Su sueño llegó a su fin, concluyendo con una voz de Usui tan suave que era totalmente incomparable a la voz que había escuchado varios días antes. El día después de la reunión. A partir de hoy, Miyo pasará todo el día dentro de los muros de la unidad especial antigrotescos con Kiyoka. Por lo general, salía de casa por la mañana junto con Kiyoka, y por la noche regresaban juntas. Aunque Kaoruko actuaba como su guardaespaldas, la seguridad de Miyo era primordial, por lo que su mundo se había reducido. En otras palabras, pasaría día y noche al lado de su prometido. Y eso era inaguantable. Desayunar juntos en casa como siempre y partir hacia la estación había transcurrido sin problemas. Pero ahora que se había reunido con Kaoruko y estaban pasando el rato en el sofá de la oficina de Kiyoka, se encontró sin nada que hacer. Miyo miró hacia el escritorio y vio a Kiyoka mirando fijamente los documentos que tenía delante con expresión severa. El simple hecho de estar sentada al lado de su prometido mientras él trabajaba diligentemente y esperar a que terminara su jornada laboral era incómodo y embarazoso. Pero tampoco puedo moverme sin control. Aunque tal vez quisiera ayudar, las cosas no eran tan sencillas. Además de necesitar protección, Miyo era una civil. Causaría problemas a los demás si se dejaba llevar por sus impulsos dentro de las instalaciones. Oh, voy a prepararme un té. Kaoruko sonrió alegremente mientras levantaba la mano y salía de la habitación. Miyo quería ofrecerse a preparar el té ella misma, pero no sabía dónde estaba nada en la estación. Envidiaba lo familiarizada que estaba Kaoruko con el lugar. Era deprimente estar allí sentado sin hacer nada, protegido e incapaz de hacer nada para ayudar. Soy tan patético. Mientras Miyo se angustiaba, Kaoruko regresó rápidamente con una bandeja en la mano. Ya estoy de vuelta. Kaoruko se dirigió directamente al escritorio de Kiyoka y dejó una taza sobre él. Comandante, usted prefería el café, ¿verdad? Vale, gracias. Me sorprende que te acuerdes. Kiyoka frunció el ceño por un instante antes de esbozar una sonrisa. A Miyo le sorprendió un poco verlo sonreír mientras trabajaba. Kaoruko también parecía feliz. Por favor. Lo recuerdo todo sobre usted, comandante. Escucha, tú. Se veía muy guapa mientras le dedicaba una sonrisa traviesa. Aunque Kaoruko no recibía ningún elogio por burlarse de su superior, Miyo no creía que Kiyoka estuviera tan molesto como aparentaba. Los dos se llevan muy bien. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta Miyo de que no sabía casi nada sobre cómo se comportaba Kiyoka en el trabajo. Ella no tenía ni idea de que él bebiera café. En casa solo tomaban té verde, y Miyo no tenía la menor noción de cómo preparar una bebida sofisticada y elegante como el café. No había pasado ni un año desde que Miyo conoció a Kiyoka aquella primavera. Tras haber trabajado junto a él, Kaoruko seguramente sabía más sobre Kiyoka que Miyo. En esencia, ese era el matrimonio concertado. Te presentaban a una posible pareja de la que no sabías mucho, y luego te casabas. A medida que las personas pasaban tiempo con sus cónyuges, iban conociéndose mejor. Aunque lo comprendía intelectualmente, el hecho de enfrentarse a esa diferencia justo delante de sus ojos nubló su corazón. Aquí tienes, Miyo. Gracias. Fingiendo una sonrisa para ocultar sus turbias emociones, Miyo aceptó la taza de té de Kaoruko. Esto no podía seguir así, esa mujer estaba siendo demasiado amable con ella, y Miyo no podía permitir que su semblante sombrío empañara el ambiente. Kiyoka confiaba plenamente en Kaoruko, razón por la cual le había encomendado la protección de Miyo. Ante todo, había tomado esta decisión pensando en el bienestar de Miyo. No había nada que pudiera disgustarle. Necesito buscar algo que pueda hacer. Aunque Miyo no podía desempeñar trabajos militares, sí podía encargarse de tareas domésticas o recados, aunque solo fuera servir té o dar masajes en los hombros. Mientras permaneciera dentro de la estación, la vigilarían y Kiyoka podría acudir corriendo a su lado, así que estaría completamente a salvo. O al menos eso creía. Miyo, animándose mentalmente,
apuró su té y se puso de pie. Disculpa, Kiyoka. ¿Qué es? Ella siguió hablando, imperturbable ante Kiyoka, quien le respondió sin apartar la vista de su escritorio. Por favor, denme algo de trabajo que hacer. Miyo lo miró fijamente a los ojos después de que él levantara la cabeza sorprendido. Luego suspiró y dejó la pluma estilográfica. No. ¿Por qué no? Es peligroso. Pero. Sin peros. Usui podría estar tras de ti en este preciso instante, ¿sabes? Aunque el tono de Kiyoka no fue duro, al oírle explicar esto, Miyo se quedó sin palabras. Desconocía por completo la situación actual en materia de seguridad, por lo que no le quedó más remedio que consultar con el experto en la materia. Pero si se diera ahora, acabaría sentada allí como un mero objeto decorativo. De verdad no hay nada que pueda hacer. Siempre estás buscando trabajo, ¿verdad? De hecho, sueles ser demasiado duro contigo mismo, así que me gustaría que aprovecharas esta oportunidad para relajarte un poco. Relájate. Ninguna otra palabra la perturbaba tanto como esta. A Miyo le resultaba mucho más difícil tomarse las cosas con calma que seguir esforzándose al máximo. Has trabajado muchísimo durante nuestro viaje a la villa, ¿verdad? No creo que eso tenga nada que ver con esta situación. Últimamente has dejado de escuchar lo que digo, ¿sabes? Kiyoka hizo un puchero, y Miyo perdió la fuerza para mantener sus mejores protestas. No es que quisiera trabajar, exactamente. Hasta hace muy poco, el concepto de tiempo libre le resultaba ajeno. Por eso, que le dijeran que hiciera lo que quisiera la molestaba. Desde su punto de vista, trabajar era infinitamente más preferible que quedarse sentada sin hacer nada. Además. Pero quiero hacer algo. Yo también llevo sangre Usuba en mis venas. No se trataba de la posibilidad de que Usui fuera su verdadero padre, ni de hacer algo para detenerlo. Los Usubas, su abuelo Yoshiro y Arete, la habían reconocido como parte de la familia. No podía ignorar a Usui, quien también estaba emparentado con los Usubas, como si no le incumbiera. Miyo también sentía que tenía cierta responsabilidad como pariente consanguínea, y deseaba activamente compartir esa responsabilidad. Aún así. Vamos, comandante, ¿por qué no? Miyo estará sana y salva conmigo cerca. Declaró Kaoruko con seguridad, golpeándose el pecho con el puño. Señorita Yiyuchi. Con otro miembro del ejército de su lado, Miyo estaba segura de que Kiyoka le permitiría trabajar. Poco sabía que se había precipitado demasiado como para dejarse llevar por el alivio. Yiyuchi, no estás pensando con detenimiento. Nos enfrentamos a Naos y Usui. No importa lo hábil o capaz que seas cuando estás frente a él. Baja la guardia y te quitará la vida en un instante. Kiyoka entrecerró los ojos con una mirada penetrante, pero Kaoruko le devolvió la mirada con la misma intensidad, impávida. Lo estoy pensando detenidamente. Siento que obligar a la persona a la que debemos proteger a aguantar y soportarlo no es realmente, protegerla. Al menos, no creo que ese sea el verdadero propósito de un guardaespaldas. ¿Qué cosa tan atrevida de decir? A pesar de lo que puedan pensar, en la antigua capital sigo siendo una mujer militar excepcional. Me he estado entrenando a diario, quiera o no. Por favor, Kiyoka. No te causaré ningún problema. Obedeceré las órdenes de Yiyuchi y no me iré de la estación. Por favor. Miyo defendió fervientemente su postura, lo que provocó que Kiyoka dejara escapar otro suspiro de resignación. Ja. De acuerdo, si insistes. Aún así, no puedo permitir que te involucres en asuntos militares. Serán solo trabajos ocasionales y tareas domésticas. ¿Te parece bien? Sí, no me importa. Al escuchar la respuesta inequívoca de Miyo, Kiyoka se llevó la mano a la frente con exasperación. Su reacción le hizo pensar a Miyo que ella le estaba causando problemas innecesarios. Y probablemente era cierto. En ese preciso instante, su entusiasmo se desvaneció y la culpa la impulsó a retractarse de su petición. Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas otra vez, ¿verdad, Miyo?
Ella sacudió los hombros repentinamente cuando Kiyoka captó al instante los sentimientos en su corazón. Llegados a este punto, la forma en que los pensamientos de Millo se precipitaban hacia el peor escenario posible se había convertido en una costumbre. Al fin y al cabo, si anticipaba que las cosas iban a salir mal desde el principio, podría superar cualquier adversidad con el menor sufrimiento posible. Pero Kiyoka era muy consciente de ello, así que simplemente le sonrió a su prometida. Millo. Ese sí. Sé que quizás no lo parezca, pero creo que soy capaz de concederle a mi prometida un par de concesiones. No te preocupes. Las palabras no tenían nada de especial. Seguramente reflejaban un sentimiento común entre parejas que se conocen y están a punto de casarse. Sin embargo, eso no impidió que Millo sintiera que su cara iba a estallar en llamas. Fue una reacción dividida a partes iguales, en parte porque le daba vergüenza oírle llamar a su petición un capricho, y también porque podía ver claramente en la sonrisa de Kiyoka que él la encontraba encantadora y adorable. Siempre había sido así de dulce. En cualquier caso, su corazón no pudo soportarlo. Millo desvió la mirada mientras se mareaba. De acuerdo. Gracias, logró responder entre jadeos, a lo que Kiyoka asintió con una expresión de satisfacción. Sin embargo, antes de empezar a trabajar o hacer cualquier otra cosa, tendrás que familiarizarte con la distribución del edificio. ¿Qué te parece si hoy das una vuelta? Oh, en ese caso, puedo servirle de guía mientras la protejo. Kaoruko se ofreció voluntariamente con entusiasmo para echar una mano, y esta vez, la aprobación llegó de inmediato. Buen punto. Te lo dejo a ti. Gracias por su ayuda, señorita Yuyuchi. Déjamelo a mí. Te haré un recorrido completo. Así fue como Millo terminó recorriendo la estación junto con su guardaespaldas Kaoruko. Sin embargo, cuando llegó el momento de abandonar la oficina, Kiyoka les dejó una advertencia inquietante. Voy a estar aquí trabajando, así que no olvides llamarme. Si pasa algo, entendido. Lo haré. Asegúrate de no salir del recinto de la comisaría. Con guardaespaldas o sin él, no puedes bajar la guardia. No lo haré. Comandante. Si los hombres te dicen algo, simplemente ignóralos. Un simple hola es suficiente. Entendido. Entiendo. En ese sentido, si alguno de ellos te dice algo grosero, huye y ven a informarme inmediatamente. Comandante C. Basta, antes de que se nos acabe el tiempo para la visita guiada. Cuando la paciencia de Kiyoka ante la interminable serie de precauciones de seguridad finalmente se agotó, Kaoruko intervino y le dirigió una mirada de exasperación. Parecía ligeramente molesto por haber sido interrumpido por uno de sus subordinados. Todos estos son puntos que hay que repasar, Yuyuchi. Sí, créeme, has dejado tu punto bien claro. Estaré al lado de Millo para asegurarme de que ella también esté a salvo. De acuerdo. Kaoruko miró a Millo en busca de aprobación, y ella asintió. De vez en cuando, Kiyoka se preocupaba demasiado. Millo entendía perfectamente que Usui era peligroso, y aunque le alegraba que su prometido se preocupara tanto por su seguridad, no era una niña. Le incomodaba un poco que le dijeran qué hacer con tanto detalle. Muy bien. Solo asegúrate de tener mucho cuidado cuando estés fuera de casa. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Millo con la palma de su gran cabeza. A pesar de que él la trataba como a una niña, Millo sintió que se le ruborizaba la cara de nuevo. Lo haré. Gracias, Kiyoka. Por supuesto. Demasiado avergonzada para levantar la cabeza, Millo abandonó la oficina junto con Kaoruko. Kiyoka dejó escapar un leve suspiro mientras veía a su prometida y a su subordinado cerrar la puerta tras ellos. ¿Qué es exactamente lo que quiero hacer? Siempre había sentido afecto por Millo, o eso creía. Él se aseguraba de proteger a su prometida, quien llevaba profundas cicatrices, y de tratarla con cariño. Estos sentimientos se habían mantenido constantes desde que la conoció hasta ahora, después de haber pasado más tiempo juntos. Sin embargo, esto no significaba necesariamente que hubiera sentido un sentimiento romántico de amor por ella desde el principio. Es una pena que haya tenido que oír eso del viejo para darme cuenta.
Ahora que le habían hablado del amor y lo había experimentado él mismo, Kiyoka no podía apartar de su mente los sentimientos que bullían en su pecho. Recostándose más en su silla, dejó que su mirada se posara en la superficie de su escritorio. Él atesoraría a Miyo mientras viviera. Lo había decidido desde el principio, pero ahora deseaba mucho más de ella. No quería pedirle que correspondiera a esos mismos sentimientos. Kiyoka simplemente quería protegerla, asegurarse de que nunca volviera a llorar ni a sufrir. No quería que corriera ningún peligro. De hecho, quería que siempre estuviera a su lado, sin separarse jamás. Un pensamiento terriblemente peligroso. ¿En qué demonios estaba pensando? De repente, la vergüenza lo invadió y se quedó mirando al vacío. Día tras día, Miyo crecía tanto que apenas se parecía a la mujer que había sido. Cualquiera que la viera estaría de acuerdo en que era una espléndida noble, y podía comportarse como tal delante de cualquiera. Tanto ella como Kiyoka lo habían deseado. Y sin embargo, una parte de él anhelaba que ella se quedara, que nunca se separara de su lado. Otra parte pensaba que encontraría la paz y la encerraba en un lugar donde ni Usui ni nadie más pudiera tocarla. Puras tonterías. Solo quiero facilitarme las cosas. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, cada vez que la veía mantenerse firme, intentando desesperadamente reprimir el terror que sentía ante la presencia y las declaraciones de Usui, reflexionaba sobre qué podía hacer para protegerla de cualquier tipo de miedo o tristeza para siempre. Kiyoka negó con la cabeza, intentando alejar de su mente los terribles pensamientos. En cualquier caso, Miyo estaba cambiando. Interactuaba con destreza con Kaoruko, a pesar de que apenas se conocían. Puede que fuera su prometida, pero él no tenía derecho a controlar cada uno de sus movimientos. Por eso, acceder a sus deseos había sido la decisión correcta. Necesito capturar a Usui en primavera, cueste lo que cueste. Para evitarle más sufrimiento a Miyo, era fundamental que se ocupara de Usui y de la comunión dotada lo antes posible. Kiyoka dirigió su mirada a los documentos que tenía en la mano. ¿Era Usui realmente el padre biológico de Miyo? Si esto resultara ser cierto, todo cambiaría por completo. Según los resultados de su investigación, lo más probable era que el padre de Miyo fuera Shinichi Saimori, basándose en la fecha de nacimiento de Miyo y en la fecha en que Sumi Usuba contrajo matrimonio oficialmente. Sin embargo, los hallazgos no eran concluyentes. No podía descartar definitivamente la posibilidad de que Sumi Usuba se hubiera reunido con Usui después de casarse. Si Usui era el verdadero padre de Miyo, podía usar su autoridad paterna para manipularla. Por otro lado, incluso si solo la reclamaba como su hija por algún motivo oculto, era prueba de cuánto la deseaba para sí mismo. Fuera cual fuese la verdad, era imposible evitar que se viera involucrada en la situación. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué método existía para enfrentarse a Usui y capturarlo, evitando al mismo tiempo que Miyo corriera el mayor peligro posible? Kiyoka se hundió en su asiento, sumido en sus pensamientos y sin vislumbrar ninguna respuesta. Avanzó por el pasillo con paso ligero. Kaoruko soltó una carcajada detrás de Miyo, caminando como si estuviera huyendo de la presencia de Kiyoka. Así que así es como el comandante trata a su prometida, ¿eh? Me sorprende. Debe comportarse de forma muy diferente cuando está trabajando. Al detenerse, Miyo intentó disimular el rubor de sus mejillas mientras se daba la vuelta y murmuraba. Eso es obvio. El comandante suele ser muy estricto tanto consigo mismo como con los demás. Incluso contigo, señorita J. Innauchi. Tú también eras una de las posibles candidatas a esposa de Kiyoka, ¿verdad? En realidad no quería hacer esa pregunta, pero la curiosidad la hizo soltarla sin pensarlo. Soy tan estúpido. Si Kaoruko respondía que él era estricto con ella, Miyo terminaría imaginándoselos trabajando juntos, pero si respondía lo contrario, solo la angustiaría saber que ella había sido especial para Kiyoka. No debería haber preguntado algo tan tonto. Miyo no sabía si Kaoruko se había dado cuenta de sus sentimientos o no. Se rió de la pregunta con indiferencia. Nunca me trató así. Me sorprendió mucho presenciar esa conversación hace un momento.
Es la primera vez que veo al mayor Kudou tan desorientado, y eso sin mencionar las constantes advertencias que me dio. Estoy a punto de intervenir para preguntarle qué sucedió exactamente en los pocos años que han pasado desde la última vez que lo vi. Se veía radiante mientras reía alegremente con una mano en la nuca. ¿Es eso así? Claro que sí. Aunque sé muy bien que el comandante es amable, a pesar de lo estricto que es. La breve y dulce expresión de Kaoruko le dolió en el pecho a Miyo. Tras escuchar que Kaoruko también se había percatado de la amabilidad de Kiyoka, no pudo soportar mirarla directamente a los ojos. La conversación se fue apagando y los dos volvieron a caminar en silencio por el pasillo. Ah, claro, dijo Kaoruko, juntando las manos. Hay algo que quería decirte, Miyo. ¿Qué sería eso? Caminando una al lado de la otra, Miyo miró a Kaoruko, que era alta para ser mujer. Ella le devolvió la mirada con los ojos llenos de expectación. La verdad es que tú y yo tenemos una edad bastante parecida. Yo tengo 20 años. Oh, sí. Entonces estamos cerca. Miyo cumpliría 20 años el año que viene. Eso significaría que Kaoruko sería un año mayor que ella. Lo pensó un momento y se dio cuenta de que, en realidad, no había conocido a muchas otras mujeres de edad similar a la suya. Por mucho que rebuscara en sus recuerdos, lo máximo que conseguía recordar eran los niños que había conocido cuando iba a la escuela primaria, algunos sirvientes de su anterior casa y su hermanastra. Conocer a Kaoruko y conversar con ella de esta manera fue una ocasión casi sin precedentes. Creo que en realidad tenemos mucho en común. A nuestra edad, seguimos solteros, somos usuarios de Gifty, además, somos guapos. Miyo soltó una risita disimulada, contagiada por el comentario cómico de Kaoruko. Ella no se consideraba guapa en absoluto, pero el cumplido en tono de broma no tenía ninguna malicia. Sinceramente, le alegró y divirtió oírlo. Entonces, lo que realmente quiero decir es, básicamente. Bueno, pensé que podríamos hacernos buenos amigos, dijo Kaoruko. Amigos. Sí. Para empezar, pasaremos mucho tiempo juntos durante un buen rato, y parece que nos llevaríamos bien, así que pensé que una relación relajada nos permitiría estar un poco más tranquilos el uno con el otro. Sí, supongo. Además, la verdad es que no tengo muchos amigos. Me haría muy feliz conocerte, Miyo. Me ayudarías mucho, así que, ¿qué te parece? Kaoruko se detuvo y extendió la mano con una sonrisa, y Miyo, por un brevísimo instante, dudó en tomarla. Le interesara o no, Miyo nunca había tenido una amiga. No tenía ni idea de qué debía hacer exactamente para que ambas fueran consideradas compatriotas. Sin embargo, su vacilación duró apenas unos segundos. Miyo extendió tímidamente la mano y tomó la de Kaoruko. Si de verdad te parece bien alguien como yo, entonces, espero que nuestra amistad sea algo especial. Muy bien. Gracias, Miyo. Seguro que nos llevaremos bien. Ver la alegría genuina de Kaoruko al responder, estaba a punto de saltar de júbilo, hizo que Miyo sintiera que había tomado la decisión correcta. Le resultaba encantador cómo Kaoruko podía lucir una figura elegante y digna en un momento, para luego mostrarse alegre y amigable al siguiente. En ese caso, puedo dejar de lado las formalidades aburridas, ¿verdad? También puedes hablarme como siempre, Miyo, no me importa. Además, por favor, llámame Kaoruko en lugar de Gyuchi. Miyo asintió, sintiéndose abrumada por la mujer que acercó su hermoso rostro al suyo y tomó ambas manos de Miyo entre las suyas. Nunca antes se había parado a pensar en las palabras ni en la formalidad. Desde un punto de vista jerárquico, a pesar del compromiso de Miyo con Kiyoka, el bajo estatus de su familia la situaba muy por debajo de Kaoruko. Además, era una civil común y corriente, ajena al ejército. Aunque Kaoruko era la encargada de proteger a Miyo, eso no hacía que Miyo fuera más distinguida o importante. En serio, gracias. Uf, me alegro muchísimo de que no me hayas rechazado. Eres muy dulce, Miyo. En absoluto. Nunca hubo ningún tipo de jerarquía entre nosotros. Pero, en cuanto a usar tu nombre de pila. Ah,
es tan difícil de decir. Eso, no es exactamente eso. Prefiero que me llamen Kaoruko. La verdad es que no me gusta que me llamen por mi apellido. ¿Por qué? Es eso. Gyuchi era un apellido espléndido. Normalmente, no es el tipo de nombre que a alguien le desagradaría. Miyo ladeó la cabeza con confusión, y Kaoruko sonrió con incomodidad y se rascó la mejilla. El apellido Gyuchi. Suena un poco rígido, o quizás algo pomposo, ¿no crees? En realidad, Miyo coincidió en que los caracteres de su nombre no eran muy encantadores ni bonitos. Kaoruko tenía una apariencia muy elegante, así que a Miyo le sorprendió un poco saber que habría preferido algo más femenino y cariñoso. Al percibir que Miyo se había convencido, la bella mujer uniformada continuó su camino, pareciendo un poco impaciente. En fin, llámame Kaoruko, de acuerdo. Bueno. Kaoruko dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Miyo asentía, antes de animarla a que siguiera adelante. Vamos, vámonos. Siguiendo por el pasillo de madera que crujía ruidosamente, las dos mujeres llegaron a una puerta con la etiqueta Kaitchenete. Al parecer, esta era la primera parada de su recorrido. Bueno, Miyo. Primero, tenemos la cocinita aquí, ¿dónde? Kaoruko, asumiendo su papel de guía de Miyo, abrió la puerta a medias con entusiasmo antes de que su voz se apagara a mitad de la frase. Se quedó paralizada, inmóvil, aturdida. Preocupada por lo sucedido, Miyo también echó un vistazo a la pequeña cocina. ¡Oh, Dios mío! La habitación estaba tenuemente iluminada y un aire frío y húmedo flotaba en el aire estancado. Al observar la habitación con más detenimiento, descubrió que se encontraba en un estado lamentable. Había cosas esparcidas por todas partes, y el desorden era tal que apenas había espacio en el suelo para apoyar los pies. Sin embargo, Miyo solo pudo vislumbrar la habitación durante un brevísimo instante. Kaoruko cerró la puerta de golpe con violencia. Luego se giró hacia Miyo, con los labios estirados en una sonrisa forzada, y le respondió con un tono sorprendentemente monótono. ¡Ay! Lo olvidé. No podemos usar la cocinita ahora mismo. ¿Cómo es posible que sea inutilizable? Dentro de la estación había una cocina básica y una pequeña cafetería, así que, aunque en teoría se podía preparar café y té allí, Kaoruko se había preparado té hacía apenas unos minutos. No podía haber olvidado el estado de la cocina. Sin embargo, Miyo tuvo que admitir que el horrible desorden que había vislumbrado brevemente dificultaría el uso del lugar. Vaya, no te sirve de mucho si te presento instalaciones que no puedes usar, ¿verdad? Ja, ja, ja. Miyo miró fijamente a Kaoruko mientras seguía hablando en un tono monótono y tenso, evitando deliberadamente su mirada. Transcurrieron unos segundos en completo silencio. Resignada a la situación, Kaoruko preguntó entonces, ¿lo viste? Miyo asintió con vacilación. Sí. Lo vi. Miyo comprendió que el estado lamentable de la habitación no era precisamente algo que se debiera mostrar a otras personas. Kaoruko frunció el ceño débilmente mientras abría la puerta una vez más. Si me permiten dar una breve explicación, el ejército es básicamente un club de hombres, por lo que muchas áreas no terminan recibiendo la atención que necesitan. Esta estación estaba llena únicamente de hombres. Aunque aparentemente se turnaban para la limpieza y la lavandería, muchos probablemente no estaban acostumbrados a estas tareas. Dado que se trataba de una instalación militar que albergaba información confidencial, también sería difícil contratar a alguien ajeno al ejército para que se encargara de ellas. Encomendar la limpieza a los nuevos reclutas o aprendices tampoco funcionaría, ya que la unidad especial antigrotesco siempre tenía poco personal y quería aprovechar de inmediato la fuerza de combate de cualquier cara nueva, lo que les impedía ocuparse de las tareas domésticas. Es realmente increíble. Miyo volvió a echar un vistazo al interior y descubrió que la cocina estaba prácticamente en ruinas. Parecía que aún se podía hervir agua y prepararte allí, al menos, pero el polvo y el moho que vio no hablaban muy bien del nivel de higiene actual de la habitación. Kaoruko suspiró y volvió a cerrar la puerta, como si quisiera fingir que no había visto nada.
Tengo la sensación de que no lo han limpiado ni una sola vez desde la última vez que estuve destinado aquí. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Hace unos 4 o 5 años. El tiempo transcurrido fue mucho más aterrador de lo que Millo podría haber imaginado. Durante esos largos años, los soldados debieron haber limpiado la pequeña cocina lo justo para que siguiera siendo utilizable, hasta que finalmente alcanzó su estado actual. Millo deseaba no haber descubierto la verdad. Inconscientemente, se llevó la mano a la boca, provocando que Kaoruko se desplomara. En fin, definitivamente no puedo dejar que veas más de eso de lo necesario, así que sigamos adelante. Bueno. Mientras asentía con la cabeza, Millo consideró ofrecerse como voluntaria para limpiar el lugar antes de detenerse. En ese momento todavía le estaban mostrando las instalaciones y, en definitiva, no podía hacer nada sin antes volver a la oficina de Kiyoka y preguntarle al respecto. Ahora bien, a continuación iremos, por aquí. Millo se lo estaba pasando mucho más bien en la gira de Kaoruko de lo que esperaba. Tras la cocina pequeña venían la oficina y la sala de archivos, seguidas del patio, la cocina principal y la cafetería. Mirar dentro del vestuario y el almacén era, por supuesto, ir demasiado lejos, pero Kaoruko echó un vistazo rápido a ambos lugares antes de gritar, ¡qué asco!, así que debían estar en un estado similar al de la cocina pequeña. Por el contrario, si bien la cafetería era algo pequeña, estaba limpia y ordenada. Le dijeron que un exmilitar retirado trabajaba como cocinero en la cocina de la estación. Desafortunadamente, Millo no pudo conocerlo durante su visita a Kaoruko, pero al parecer, era muy meticuloso con su trabajo, y esa meticulosidad era lo que mantenía tanto la cafetería como la cocina impecables. La comida del comedor de aquí es buenísima. Los almuerzos que sirven en la antigua estación de la capital no están mal, pero ¿qué tal si los comparamos con las comidas recién hechas de aquí?, recordó Kaoruko con una mirada soñadora. Millo se sobresaltó al oír esto. Espera, eso significa que hay una posibilidad de que Kiyoka realmente prefiera la comida de aquí. El almuerzo más delicioso que ella pudiera preparar seguiría frío a la hora de comerlo. Seguramente Kiyoka habría preferido una comida bien caliente si hubiera podido conseguirla allí. Tendría que preguntarle sobre eso la próxima vez que lo viera. Absorta en sus pensamientos, Millo comenzó a sentirse inquieta. Siento que me están mirando fijamente. Ocurría cuando caminaba con Kaoruko por los pasillos, o cuando asomaban la cabeza en cada habitación. A donde quiera que iban, los soldados la recibían con miradas groseras y algo recelosas. Ayer no había sentido esas miradas. Como dijo Kaoruko, aquello era un club de hombres. Así que quizás simplemente le resultaba inusual ver a dos mujeres paseando por allí. Sin embargo, Millo no pudo evitar la impresión de que sus miradas no estaban llenas de curiosidad, sino del mismo tipo de resentimiento al que ella había sido sometida cuando vivía en la casa de los Aimori. Por último, el dojo. La gira de Kaoruko estaba llegando a su fin. En realidad, Millo se había preocupado en secreto de que Kaoruko no disfrutara mucho de su compañía, ya que no tenía nada ingenioso que decir, pero se sintió un poco aliviada al ver que Kaoruko había mantenido una sonrisa alegre en su rostro de principio a fin. Me encanta el dojo, así que quería guardar lo mejor para el final. ¿Tanto te gusta? Sí. Mi familia tiene un dojo. He pasado mucho tiempo allí desde que era pequeño, así que es donde me siento más relajado, y cuando se lo cuento a la gente, todos me miran con una expresión que dice, eso lo explica todo. ¿Por qué eres tan guapo? Ja, ja, ja. Por favor, nadie es tan amable como para decirlo así. La mayoría de las veces la gente me dice que soy muy masculino. Aunque una sonrisa se dibujó en el rostro jovial de Kaoruko ante el comentario de Millo, también parecía haber una ligera sensación de soledad en ella. Millo coincidió en que el hecho de que la llamaran masculina a pesar de ser mujer debía haberle provocado sentimientos complejos, aunque supuso que a Kaoruko se lo habrían dicho de forma casual. Le preguntó a Kaoruko algo que le había estado rondando por la cabeza desde el día anterior. Ahora que lo mencionas, pensaba que solo los hombres podían ser soldados. ¿Hay alguna otra mujer soldado, además de ti? Por lo general, solo los hombres podían unirse al ejército.
Miyo intuía que no era la única que pensaba así, ya que la sociedad en general consideraba que el ejército era una institución exclusivamente masculina. Incluso en esta misma estación, los baños y vestuarios eran solo para hombres. No parecían en absoluto adecuados para las necesidades de un soldado. Ah, sí, buena pregunta, asintió Kaoruko. Tienes razón. Normalmente las mujeres no pueden unirse al ejército, así que no te equivocas. La unidad especial antigrotescos, en cambio, es un caso aparte. De hecho, hay otras mujeres soldado además de mí en la antigua capital. Hay. Sí. Es decir, no hay muchos usuarios de dones, ¿verdad? Por eso las mujeres pueden unirse siempre que tengan las habilidades de combate necesarias. Una usuaria de dones es más poderosa que un hombre que no puede usar bien sus poderes sobrenaturales, y eso, por sí solo, significa mayor fuerza militar para que la nación la utilice libremente. Por cierto, aunque no se las trata como soldados regulares, incluso los estudiantes pueden trabajar en la unidad especial antigrotescos. Los estudiantes también. Empecé a trabajar aquí como asistente bastante pronto, cuando tenía unos 14 o 15 años. Aunque no hay muchas estudiantes asistentes ni mujeres soldados. Como ya saben, ahora mismo soy la única mujer en esta base, por ejemplo. Ya veo, dijo Miyo, satisfecha con la explicación. Tras conocer a Kiyoka y despertar a su propia habilidad sobrenatural, Miyo finalmente comprendió lo especiales que eran las posiciones de los usuarios del don. La principal función de los usuarios de dones era derrotar a los grotescos, pero si alguna vez estallaba una guerra, servirían como poderosas armas antipersonal. Por eso existía la unidad especial antigrotescos, para otorgar al ejército la autoridad para dar órdenes a los usuarios de dones según su criterio. Kaoruko, puede que no lo haya mencionado, pero si bien se permitía que las mujeres usuarias de dones se unieran a la unidad para reforzar su poderío militar, era evidente que la intención era que se casaran y dieran a luz a la siguiente generación de usuarias de dones. Dado que esto se consideraba lo normal, al final no hubo muchas mujeres soldado. Ser reconocido como usuario de Gift conllevaba muchos privilegios. Sin embargo, no se les consideraba personas. Sintiéndose como si hubiera tragado una píldora amarga, Miyo siguió a Kaoruko y pasó por el dojo. Bueno, ya estamos aquí. El dojo era espacioso y estaba ubicado en un edificio separado de la estación, con la que se conectaba mediante un pasillo. Miyo calculó que había aproximadamente 10 personas dentro. Los soldados, vestidos con indumentaria de artes marciales, sudaban profusamente, intercambiando golpes con espadas de madera o practicando combate cuerpo a cuerpo. Así que no usas cuchillas de bambú. Eso se debe a que esto no es kendo, sino técnicas de esgrima destinadas al combate real. Ah, Ryuichi, estás aquí, dijo una voz grave que llamó a Kaoruko desde un lado mientras las dos mujeres conversaban. Aunque no era especialmente alto, el dueño de la voz era un hombre de complexión robusta. Bastaba con mirarlo para darse cuenta de que estaba bien entrenado, y sus rasgos denotaban una cualidad intelectual. Miyo recordó haberlo visto en la reunión de ayer. Si no se equivocaba, era un jefe de escuadrón llamado Mukadeyama. Saludos, jefe de escuadrón Mukadeyama, señor. Debería ser yo quien te saludara, Ryuichi. Debe ser agotador estar de vuelta en la capital después de tanto tiempo. Oh, no, para nada. Tengo mucha motivación, así que no estoy cansado en absoluto. Mukadeyama soltó una risita con un gruñido antes de mirar casualmente a Miyo. Vaya, si no es la prometida del comandante. Perdona que no te haya saludado antes. Buen día. Mukadeyama hizo una leve reverencia al responderle. Era como si intentara descifrar algo en el interior de Miyo. Hola, soy Mukadeyama, uno de los jefes de escuadrón. ¿Puedo preguntar qué asunto le trae por aquí? Entrecerró los ojos y la sensación de intimidación de ella se intensificó. Esa sensación que tenía, y que Mukadeyama estaba poniendo a prueba, probablemente era producto de un exceso de análisis por parte de Miyo. Pero cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que él intentaba evaluarla, tanto como la prometida de Kiyoka como una usuba.
No tenía ningún motivo para no hacerlo. Sí. Estaba en medio de la visita guiada que me estaba haciendo Kaoruko por la estación. Miyo se tranquilizó y respondió con claridad a Mukadeyama, quien contestó con un simple ya veo. Luego, tomó una de las espadas de madera que estaban apoyadas contra la pared y se la ofreció a Kaoruko. Ryuichi, ¿qué te parece un partido por los viejos tiempos? Claro. Pero ahora mismo estoy de guardaespaldas. Así que pensabas venir hasta aquí sin hacer nada. Si descuidas tu entrenamiento, te oxidarás. Yo vigilaré a la señorita prometida, así que ve a entrenar. Lo entiendo, señor, pero... Kaoruko reflexionó sobre la oferta por un momento, pero al final, con cierta vacilación, tomó la espada de madera que él le ofrecía. Bueno, si insistes, haré un combate de entrenamiento. Se quitó el abrigo, lo arrojó contra la pared y se remangó. Mukadeyama eligió como oponente a un joven que solo llevaba 2 años en la unidad. Gracias por el partido. Gracias también. Los dos se inclinaron el uno ante el otro, y el combate comenzó de inmediato. Incluso con su mirada inexperta, Miyo pudo percibir que el joven estaba extrañamente preocupado por Kaoruko, atacándola agresivamente desde el principio. Kaoruko, por su parte, esquivó con serenidad sus ataques uno tras otro. Increíble. Kaoruko era muy hábil. Parecía tener la situación totalmente bajo control. En poco tiempo, los demás soldados del dojo se vieron absorbidos por el combate. Avanza. Si pierdes contra una mujer, jamás lo superarás. Aquí y allá, se oían gritos entre la multitud de soldados. Señorita prometida, ¿quién cree que ganará? Miyo se sorprendió un poco cuando Mukadeyama le lanzó una pregunta de repente. Nunca se había imaginado que intentaría entablar una conversación. Ante su pregunta, le resultó difícil encontrar una respuesta. A su parecer, Kaoruko parecía tener más energía de sobra, pero aún así, existía una clara diferencia en resistencia y fuerza en los brazos entre hombres y mujeres. Kaoruko seguía a la defensiva y no intentaba ningún contraataque. Tras un momento de vacilación. Kaoruko, creo. Respondió ella con sinceridad, lo que provocó que Mukadeyama asintiera en silencio. Sí, muy probablemente. Ryuichi supera con creces a su oponente a nivel técnico. Si no fuera mujer, podría haber ascendido rápidamente en la clasificación. Si no fuera mujer. Este comentario casual se le quedó grabado a Miyo en la mente. En otras palabras, la habilidad de Kaoruko no importaba en absoluto. Incluso con su ignorancia del mundo, Miyo sabía que eso era lo que Mukadeyama insinuaba. Esto también es relevante para ti. Ella levantó la vista hacia un lado y lo miró fijamente a los ojos. Sin embargo, ella no percibió ni rastro de emoción en su mirada. Aunque técnicamente la estaba mirando, parecía como si no estuviera interesado en ella en absoluto. Pero, más importante aún, ¿qué quiso decir con que esto también era relevante para ella? Mukadeyama continuó dirigiéndose a ella con un tono lánguido. Lo que quiero decir es que hay bastantes soldados que creen que es una molestia que andes deambulando por la estación. Una molestia. No hay razón para darte la bienvenida. Eres la prometida del comandante, así que nadie tan tonto como para hacer algo al respecto abiertamente, pero así son las cosas. Para los hombres, una mujer civil que ni siquiera puede defenderse no es más que una molestia, y entiendo perfectamente ese sentimiento. Todos nos hemos ganado nuestro puesto en la unidad y hacemos nuestro trabajo con orgullo. Miyo bajó la mirada hacia sus pies. Además de todo eso, eres pariente consanguíneo de los Usubas. Un usuario de dones que, por así decirlo, es enemigo de todos los usuarios de dones. No hay un solo usuario de Gift que se sienta cómodo teniendo a alguien así merodeando por ahí. Un enemigo. Miyo palideció ante el peso de la palabra. Era la primera vez que oía describir a los Usubas de esa manera, pero no podía negar por completo la veracidad de la descripción. Los Usubas usaban sus poderes sobrenaturales para someter a otros usuarios de dones cuando era necesario. Esto también se aplicaba al poder de visión onírica de Miyo. Si bien Miyo aún era inexperta como usuaria de dones,
No tenía fácil acceso a él, en teoría, tenía control absoluto sobre la vida y la muerte de cualquiera que estuviera durmiendo. Aterrador, irritante, molesto. Se dio cuenta de que no era extraño encontrarse con miradas hostiles cargadas de emociones tan negativas. Miyo estaba segura de que esta situación era consecuencia de que los Usubas hubieran salido de las sombras y se hubieran expuesto públicamente. No pretendo hacer suposiciones a ciegas. Pero recuerden que hay gente aquí a la que no les caes bien. Y no hagan nada inapropiado. Entiendo. Miyo bajó los ojos ante la firme advertencia de Mukadeyama. Tenía razón. Finalmente, descubrió la verdad sobre las miradas que había recibido durante su visita a la estación. Es porque soy un Usuba. Si bien su actitud pudo haber sido enérgica, los Usubas habían acogido a Miyo como a una más de la familia, y por ello ella les debía una gran gratitud. Jamás los había encontrado aterradores ni desagradables, y ahí terminaba todo, ni más ni menos. Sin embargo, eso se debía únicamente a que Miyo no se consideraba usuaria de dones y desconocía por completo lo que significaba serlo. Además, su actual deseo de trabajar y ser útil sin duda se consideraba, como había mencionado Mukadeyama, meter la cabeza donde no le incumbe. Que Kiyoka le diera permiso o no, no influía en la opinión de los demás soldados al respecto. Estoy siendo egoísta. Justo cuando Miyo dejó escapar un pequeño suspiro, los soldados que observaban el combate de entrenamiento estallaron en un alboroto. Kaoruko aprovechó una breve abertura en los golpes de su oponente para arrebatarle la espada de las manos y proclamarse vencedor. Ora. Gracias por el partido. Sí, gracias. El joven soldado miró a Kaoruko con malicia. Pero en lugar de percatarse de ello, ella le dio la espalda y salió furiosa del dojo, con el rostro completamente rojo. Los espectadores le profirieron insultos y maldiciones. Sinceramente, a Miyo no le parecía un buen ambiente. Buen trabajo, Kaoruko. Gracias. Miyo le entregó un pañuelo y la consoló a su regreso, y la otra mujer le sonrió radiante. Lo único positivo era que parecía que Kaoruko no dejaba que los comentarios de los otros soldados le afectaran. Uf, los combates de entrenamiento son muy divertidos. Un buen ejercicio también. Muchas gracias por la invitación, jefe de escuadrón Mukadeyama. Me alegra ver que no has perdido práctica. Si acaso, mis habilidades están más afiladas que la última vez que estuve aquí, ¿no crees? No sé qué pensar. Los dos rieron entre sí. No parecía haber rencor entre ellos. La afirmación de Mukadeyama de que no estaba haciendo suposiciones a ciegas debió ser sincera. Al menos, Miyo se dio cuenta de que se esforzaba por no tener prejuicios hacia los demás. Por eso había reconocido las habilidades de Kaoruko. Pero conmigo. A diferencia de Kaoruko, Miyo no tenía prácticamente ninguna habilidad de combate. Tampoco sabía usar bien su don. Tal como dijo Mukadeyama, Miyo no solo era inútil, sino que además era el objetivo de Usui, no era más que una carga para los soldados. Yendo un paso más allá, era una molestia, alguien que solo les causaría más problemas. Sin embargo, la única opción de Miyo era hacer lo que estuviera a su alcance como prometida de Kiyoka. Por mucho que quisiera superarse, al final, solo podía dedicarse a las pocas cosas que eran capaces de hacer. Pero eso no impidió que la situación resultara irritante. Al darse cuenta de que era la única que no encajaba allí, Miyo sintió una envidia tremenda por la fe que Kiyoka tenía en Kaoruko. Una vez que se puso el sol, Miyo y Kiyoka regresaron juntas a casa y encontraron a Yuri esperándolas. Bienvenido a casa, joven amo, señorita Miyo. Yuri las recibió en la entrada con una sonrisa, lo que le produjo a Miyo una inmensa sensación de alivio. Relaje la tensión que había estado acumulando en su cuerpo. Sintió que por fin podía respirar de nuevo. Hemos vuelto. Ya estamos en casa, Yuri. Desde la puesta del sol hacía mucho frío afuera, pero dentro de la casa se estaba calentito. Ahora ve a cambiarte, joven amo. Señorita Miyo, por favor, relájese en la sala de estar. Oh, no, yo echaré una mano. Miyo se levantó rápidamente y corrió tras Yuri mientras ésta volvía a las tareas domésticas.
Entró en la cocina y comprobó que la mayor parte de los preparativos para la cena ya estaban listos. ¿No está cansada, señorita Millo?, preguntó Yuri, preocupada, mientras recogía la vajilla del estante. No, respondió Millo brevemente antes de bajar la mirada hacia sus pies. Debía de verse agotada para que Yuri le hubiera preguntado eso. Pero ese día no. Había hecho prácticamente nada que la cansara. No, me encuentro bien. En general, había sido un día tranquilo para ella, ya que solía gastar su energía en las tareas domésticas. Sin embargo, la fatiga mental la invadió al instante en cuanto llegó a casa. Desde que conoció a Karuko, Millo sentía que algo la oprimía constantemente. Cuando las palabras de Mukadeyama la hicieron comprender la realidad de la situación, se sumió cada vez más en la melancolía. Millo suspiró inconscientemente, lo que provocó que Yuri se tapara la boca con la mano. Oh, Dios mío. Por favor, siéntese un momento, señorita Millo. Yuri señaló la silla pequeña que había en la esquina de la cocina. Millo estaba confundida por la repentina petición. ¿Qué? Pero. Todavía falta algún tiempo para que el joven maestro termine de transformarse. La sonrisa de Yuri no dejaba lugar a dudas. Aunque la anciana solía ser amable y gentil, Millo ya había experimentado lo aterradoras que podían llegar a ser las cosas cuando se enfadaba. Su única opción era obedecer sus deseos. Espere ahí un momento. Yuri se aseguró de que Millo se sentara en la silla como le había pedido, luego vertió algo en una olla y la puso al fuego. Millo se quedó mirando al vacío un rato antes de que le pasaran un tazón humeante. Aquí tiene, señorita Millo. Gracias. Sin pensarlo dos veces, Millo tomó el cuenco, y sus ojos se abrieron de par en par al contemplar su contenido. Estaba rebosante de una sustancia blanca y espesa que desprendía un aroma dulce. Un tazón de amazake. Tomó el cuenco con ambas manos, y una calidez se extendió por su cuerpo desde las puntas de sus dedos. Últimamente ya hace bastante frío, así que compré un poco hoy mismo. Lo siento. Se suponía que debía ayudarte. Está bien, está bien. Ahora, por favor, bébetelo antes de que se enfríe. Aliviada al ver la sonrisa de Yuri, Millo se llevó el cuenco a los labios. El dulzor de la masaque bien caliente le caló hasta los huesos, y la textura única de los granos de arroz fermentado que permanecía en su lengua era deliciosa. ¿Cuántos años hacía que no probaba semejante dulzor? Está delicioso. Millo exhaló un suspiro de aire caliente. Era como si el sabor intenso y dulce hubiera comenzado a disolver el peso opresivo que sentía en el pecho. Sumado a la calidez del gesto considerado de Yuri, Millo sintió que iba a romper a llorar en ese mismo instante. Je. Parece que fue una buena decisión comprar algunos hoy. Millo le devolvió la sonrisa a Yuri y se bebió lentamente el resto de la masaque. Cuando Millo terminó de comer del tazón, su corazón se sentía más ligero que antes. Yuri. En ese preciso instante, Millo se giró hacia la voz que provenía de la puerta y vio a Kiyoka, ya sin uniforme, asomándose a la cocina. Oh, joven amo, sucede algo. Ya está oscuro. Si vas a volver a casa esta noche, te acompañaré parte del camino. Ay, Dios mío, ¿dónde se fue el tiempo? Al oír esto, Millo recordó que, efectivamente, estaba oscuro cuando llegaron a casa. Se puso de pie y colocó el tazón vacío en el fregadero. Puedo terminar el resto yo sola, Yuri. Ah, sí, entonces te lo dejo a ti. Vienes con nosotros, Millo. ¿Qué? Ella ladeó la cabeza, lo que provocó que Kiyoka entrecerrara ligeramente los ojos con exasperación. No has olvidado que ahora mismo eres el objetivo, ¿verdad? No, no lo he olvidado. Pero, solo será por un corto tiempo, no. La casa de Yuri no estaba muy lejos, y como oscurecía muy temprano en invierno, su familia la recogía de camino a casa. Por lo general, a Kiyoka solo le tomaba unos minutos dejarla allí. Millo no subestimaba a Usui, pero no podía imaginar que se colaría en su casa como un ladrón en tan poco tiempo. Sin embargo, el rostro de Kiyoka se volvía cada vez más severo con cada palabra que pronunciaba Millo. No.
Haz lo que te digo. Su tono era duro. Kiyoka estaba preocupado por Miyo e intentaba protegerla, así que lo mejor era obedecerle. Era obvio, dado que ella no tenía las habilidades para defenderse. Sin embargo, no pudo evitar comparar su reacción con la confianza que había presenciado entre él y Kaoruko aquel otro día. Una sensación indescriptible la invadió. Entiendo. ¿Por qué estaba tan centrada en la relación entre Kaoruko y Kiyoka? Desconcertada por sus propias emociones, Miyo asintió en silencio. Tras entregar a Yukie-sana y Salva a su familia, Miyo y Kiyoka regresaron juntas a casa caminando por el camino nocturno, iluminadas únicamente por la luna y las estrellas. Habían logrado conversar bastante durante el trayecto, ya que Yuri los acompañaba, pero la conversación se interrumpió bruscamente una vez que se quedaron a solas. Un silencio incómodo se cernió entre ellos. Esto es culpa mía, ¿verdad? Miyo reflexionó sobre sí misma, mirando sus pies para asegurarse de no tropezar. Desde que regresó de la villa, no había podido interactuar con Kiyoka como antes. No sabía si esto se debía a un sentimiento de vergüenza o a su preocupación por Kaoruko. El silencio continuó hasta que Miyo recordó algo de repente y llamó a su prometido, que caminaba unos pasos delante de ella. Kiyoka. ¿Qué? Debería dejar de prepararte el almuerzo. Fue solo una pregunta casual. Tras oír a Kaoruko decir que la comida de la cafetería de la estación estaba deliciosa, pensó en preguntarle si preferiría comer eso para almorzar en lugar de la comida que ella solía prepararle. Kiyoka, sin embargo, no pudo contener su sorpresa, se detuvo, se giró y la miró. ¿Por qué? Su expresión reflejaba conmoción, confusión y dolor, algo que Miyo nunca había visto hasta entonces. Miyo había anticipado, como mucho, la misma respuesta seca que él solía darle, por lo que quedó perpleja ante su reacción inesperadamente intensa. Bueno. Kaoruko me habló de la cafetería de la estación y... Kiyoka la miró fijamente mientras respondía, y un sudor frío le perló la frente. Y... Ella mencionó que la comida de la cafetería de la estación era de primera, así que pensé que tal. ¿Ves a ti también te gustaría? Ridículo. Kiyoka la interrumpió secamente. ¿Qué era exactamente lo que lo había enfadado tanto? Desconcertada, Miyo solo pudo mirar a su alrededor con confusión. Es ridículo. Por supuesto. Miyo, me como tus almuerzos porque me encantan. Mucho más que cualquier comida de la cafetería. Si prepararlos te da demasiado trabajo, o si ya no quieres hacerlos, no me importa que dejes de hacerlos, pero te pediría que siguieras preparándolos para mí, si te apetece. El tono casi sincero de su súplica caló hondo en el pecho de Miyo. Él simplemente le había pedido que le preparara el almuerzo, pero ella estaba tan contenta que una sonrisa se dibujó en sus labios. A Kiyoka le gustan mucho mis almuerzos. Miyo había empezado a prepararle la comida por iniciativa propia y habría dejado de hacerlo inmediatamente si él le hubiera dicho que no la quería. Sin embargo, sabía que le dolería oírle decir que en realidad no los quería. Le llenó de alegría saber que Kiyoka la necesitaba. Ella respondió, sin prestar atención al vigoroso tono de su voz. Claro que sí, me encantaría seguir preparándote el almuerzo. Excelente. Kiyoka esbozó una sonrisa. Miyo, dame la mano. Toma. Cuando ella hizo lo que le indicó, él extendió su gran palma para tomar la pequeña de ella. Luego la atrajo hacia sí, con su mano entre las suyas. Está oscuro afuera. Esto es mucho más seguro, ¿no? Ese sí, supongo que sí. Ella iba de la mano con él. En cuanto Miyo comprendió la situación, su cuerpo se sonrojó y su mano, antes fría, se calentó rápidamente. Por favor, no me odies. Con toda su atención centrada únicamente en sus dos manos entrelazadas, Miyo no captó el leve murmullo que Kiyoka emitió en respuesta mientras él la guiaba. Los dos caminaron por el camino nocturno, envueltos en un silencio completamente diferente al de antes. El panda rojo se despide por hoy. Espero que hayas disfrutado esta parte tanto como el panda rojo disfrutó narrarla. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.